¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Me gustaría que supieran que hoy tenemos un programa muy interesante para que se queden con nosotros desde esta hora, desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, que es cuando empieza el informativo de Intereconomía. Saben ustedes que a las 8:30 empieza el informativo, hasta las 9:30, y de 9:30 a 10 tenemos dos programas. En ese espacio, en esa franja de media horita, tenemos dos programas muy interesantes hasta que empieza el gato al agua, que saben ustedes que el gato al agua empieza a las 10, desde las 10 hasta las 12. Bueno, pues desde las 9:30 hasta las 10, desde que acaba el informativo de Intereconomía hasta las 10 de la noche, tenemos Gracias por Nada, que es el programa de humor político, de sátira política de Intereconomía. Y además tenemos el programa de historia de todos los días con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Todos los días tenemos un espacio de 15 minutos de sátira política, Gracias por Nada, y 15 minutos más sobre historia, sobre un asunto en concreto en el que se procura abundar con un experto en la materia. Fernando Paz entrevista a un experto en un asunto relacionado con la historia contemporánea normalmente. Lo que nos ocupa, a mí y a ustedes, hasta las 8:30 de la tarde es este programa, es la redacción abierta. Hoy tenemos un programa, yo creo que muy interesante. Tenemos un testimonio que yo creo que les va a gustar, porque se trata, no sé si han visto ustedes ese vídeo, ha sido un vídeo que está circulando por los teléfonos móviles y también por las redes sociales, de un chaval al que han increpado y han insultado de todas las maneras posibles, un chaval en Barcelona, por retirar lazos amarillos del espacio público. Le llaman de todo al pobre chaval, el chaval está solo, y los que le increpan pues son del orden de 15 o 20 personas, llamándole pues fascista, español, todas estas cosas que ustedes se pueden imaginar. Bueno, pues hemos conseguido el testimonio de la persona que se encontró con aquella escena terrible y que lo grabó con su teléfono móvil. Se trata de una ciudadana catalana de Barcelona que caminaba por allí y se paró a grabar lo que estaba ocurriendo. Se llama Ana y vamos a poder hablar con ella. Vamos a hablar también con nuestro analista de cabecera, el abogado Alfredo Fernández. Tenemos también el autor de un libro muy controvertido, un libro que se llama Franco Socialista. Controvertido porque yo entiendo que el título del libro es un título que, bueno, que es como desafiante. Franco Socialista. El libro, la tesis del libro es que durante los casi 40 años que duró la dictadura del general Franco, la labor social del régimen fue muy amplia y muy abundante. Es algo que, según el autor del libro, durante los tiempos de la democracia se ha procurado olvidar de manera deliberada. Vamos a ver qué dice el autor. Responde al nombre de Francisco Torres García. Vamos a tenerlo vía Skype. A ver qué hubo de cierto en esa labor presuntamente social del régimen franquista. Y por último vamos a tener, saben que todos los martes tenemos a Adrián Arzuaga Laborde con las noticias positivas. Y en este caso Adrián nos trae a Mikel Uribe, que es el director de una empresa, una firma de inversores que se llama Finanbest. Es una empresa, y el director se llama Mikel Uribe, que nos explican por qué es importante ahorrar y por qué el ahorro, fíjense lo que les voy a decir, produce satisfacción personal, produce cierta tranquilidad, cierta alegría. Hay una conexión psicológica entre el ahorro y la felicidad. Esto nos lo va a explicar Adrián Arzuaga y sobre todo Mikel Uribe. Va a ser al final, de 8 a 8:30. Son, como habrán adivinado por sus nombres y sus apellidos, dos vascos de pro, dos guipuzcoanos, que además de esto nos van a hablar, bueno, la opinión que tienen sobre ese presunto final de ETA y ese presunto arrepentimiento de la banda terrorista. Son dos vascos que han vivido el terrorismo de cerca y nos van a explicar también, al margen de esta cuestión positiva, saben que ustedes que son las noticias positivas, nos van a explicar cómo ven ellos el fin de la banda terrorista. Por lo demás, en cuanto a la actualidad política en España, pues sigue esta batalla cada vez menos sorda y cada vez más explícita entre el Partido Popular y Ciudadanos, en relación al máster de Cristina Cifuentes, en relación a ese presunto final de ETA y cómo lo ha estado gestionando el Partido Popular, en relación a la crisis entre el Partido Popular y Ciudadanos, tiene muchos frentes abiertos. Otro de ellos es, por ejemplo, la cuestión catalana, la cuestión separatista catalana. Otro de ellos es los presupuestos generales del Estado. Cada vez hay menos puentes entre el partido de centro-derecha, el Partido Popular, y el partido de centro Ciudadanos. Y en relación a esto me gustaría que vieran
¿Hasta qué punto está irritado el Partido Popular con su socio preferente en esta legislatura, que es Ciudadanos? ¿Hasta qué punto, digo, están enfrentados? Que Rafael Hernando, el portavoz, diputado nacional y portavoz del Partido Popular en las Cortes, dice esto sobre Ciudadanos y sobre la cuestión del final de ETA. También quiero decirle a ustedes, tengo que desmentirle también al señor de Ciudadanos, por si sale el señor de Ciudadanos, que no vamos a trasladar la Giralda a San Sebastián, ni vamos a hacer que el Guadiana desemboque en el Bidasoa. Tampoco lo vamos a hacer. O sea, por favor, que no se inventen sandeces, por favor, que no se las inventen para intentar hacer política. Me parece que hay cosas más serias. Y luego lo que sí le pido, una cosa muy seriamente. Por favor, no utilicen el tema de ETA para atacar al Partido Popular. No lo utilicen. ¿Vale? Y me gustaría que quien lo ha utilizado y ha hecho insinuaciones grotescas, ofensivas y humillantes, le pida perdón aquí a los diputados de mi grupo que han perdido, en el caso de Mar Blanco, a su hermano asesinado y en el caso de Jaime Mateu, a su padre y a su hermano. Por favor, lecciones sobre cómo se combate el terrorismo, ninguna. Y de algunos que acaban de llegar, por favor, menos. ¿Vale? Hay cosas con las que uno no debe de jugar. Visto cómo están de enfadados los populares, Rafael Hernando no es el único popular enfadado con la actitud de Ciudadanos. La actitud de Ciudadanos que además tiene que ver con un auge en las encuestas. Este domingo el periódico de Cataluña, del Grupo Z, presentaba una nueva encuesta en la que la distancia de Ciudadanos al Partido Popular se incrementaba. Ciudadanos obtendría del orden de 110 o 114 escaños y el Partido Popular pasaría de los 120 actuales a los 79, 80 o 82 como máximo. Es decir, Ciudadanos seguiría abriendo la brecha entre su formación y el resto de formaciones. En segundo lugar estaría el Partido Popular, en tercer lugar el Partido Socialista, muy cerquita del Partido Popular, y en tercer lugar Podemos. Esa brecha que ha abierto Ciudadanos con respecto al resto de partidos y en particular contra el Partido Popular es la brecha que está irritando muy profundamente al Partido Popular. De hecho, miren, escuchen las declaraciones de Andrea Levy. Saben ustedes que es una de las vicesecretarias del Partido Popular, una de las personas que más manda en el partido y además es una de las portavoces del Partido Popular en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. Andrea Levy no es parlamentaria, no es diputada nacional, pero sí es parlamentaria autonómica en Cataluña. Bueno, pues esto es lo que dice Andrea Levy con respecto a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. Además, yo ya empiezo a pensar que Ciudadanos está copiando la estrategia de los independentistas, que es la de mentir, la de engañar, con tal de atacar al Gobierno de España. Insisto que no todo vale en política. Uno se lo puede juzgar por las cosas que hace y podrá decidir o dar su opinión, pero lo que no se puede es mentir sobre lo que uno hace. Y desde luego el Gobierno de España pueden estar tranquilos todos los catalanes y el resto de españoles que actúa, ha actuado y actuará siempre con la firmeza y la contundencia con las herramientas de nuestro Estado de Derecho contra todas aquellas actuaciones de los independentistas en Cataluña. Y desde luego nos parece que Ciudadanos no puede caer en esta estrategia de la mentira, que para nosotros lo único que significa es caer en el peor de los populismos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos hoy la suerte de tener la visita de Eduardo Pérez Fernández. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Pérez Fernández es el director nacional de Aldro Energía. Como experto en energía, Eduardo nos va a responder a una serie de dudas que tenemos. Saben ustedes que en nuestro país, bueno, cada X tiempo aparece el asunto de la energía. Es decir, la que tenemos en España es una energía muy cara, que cuáles son las causas de ese precio elevado de la energía que tenemos en España, que si los franceses, como tienen mucha energía nuclear, pues ellos tienen la energía más barata. En fin, ya sabes todas estas cosas, que los que somos legos en la materia, pues a lo máximo que podemos aspirar es a, bueno, pues a leer y a más o menos hacernos una idea. Pero
Aquí Eduardo es un experto en el asunto. Entonces yo te quería preguntar, Eduardo, en el último informe del mercado eléctrico ha detallado que el precio del pool ha bajado un 26,7% en marzo. Ahora nos explicarás qué es eso del pool. Vale. Pero vamos, ese pool ha bajado un 26,7% en marzo y cierra por debajo de lo previsto para el primer trimestre del año. ¿A qué se debe dicho abaratamiento? Bueno, pues efectivamente el pool que es donde se compra la energía, ¿no? Es donde el mercado, ¿no? El mercado de la energía, digamos que es como una bolsa donde diariamente se compra la energía, pues mezclando pues un poco pues la oferta y la demanda y lo que las comercializadoras apostamos y decimos que vamos a consumir, y se van fijando los precios, ¿no? Esos precios se fijan tanto por la demanda que se prevé que vamos a tener, como por la oferta que se genera en ese preciso momento, ¿no? Y es ahí donde radica pues esa variación, ¿no? El que haya bajado tanto el precio en marzo, principalmente pues porque bueno, pues por fin llovió, por fin hizo viento y sí que pues gracias a las eólicas y a la hidráulica hemos conseguido bajar se ha fijado un precio de 40,18 euros megavatio hora en marzo, que es un precio muy bueno, es un 6%, casi un 7%, 6,8% más bajo que el que teníamos el año pasado. Y sí que venimos experimentando esa bajada, ¿no? En el mes de marzo de un 26 respecto a lo que traíamos de febrero, ¿no? No obstante, pues bueno, no es, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno, evidentemente, que baja el precio. Que es más barato. Que es más barato, que dejamos de emitir también, hemos reducido las emisiones de CO2, puesto que 8 de cada 10 kilovatios se han producido con las renovables durante este mes de marzo. Pero todo lo bueno tiene un fin y bueno, pues ahora en abril estamos viendo que está otra vez repuntando otra vez el precio hacia arriba, ¿no? Hacia el alza. Precisamente sobre eso te quería preguntar, sobre cuál es la previsión en los próximos meses. Pues de momento la previsión no es del todo buena porque bueno, se dan dos circunstancias, ¿no? La primera es que bueno, pues las bajas temperaturas que hemos tenido a principios del mes de abril generan más demanda. Y hemos tenido también un problema, que bueno, pues Valdellos, la nuclear, lleva parada ya casi 4 meses, pero hay que sumar también que Almaraz también se ha parado, ¿no? Ahora, entonces, al tener menos oferta de energía nuclear, han bajado, aunque seguimos teniendo la hidráulica, los embalses los tenemos llenos, pero ha bajado la producción eólica y ha bajado también la temperatura, por consiguiente ha subido el consumo. Eso nos indica ahora mismo que el repunte, o sea, que el precio de la energía está subiendo y va a seguir subiendo durante, por lo menos a abril. Bueno, no se espera, bueno, vamos a tener la bajada que preveíamos, ¿no? Que hemos empezado el año muy bien, venimos de un 2017 con un precio de energía bastante elevado y preveíamos un 2018 con caída. Es la tendencia que viene marcando anualmente el precio de la energía, pero no va a ser tan radical, ¿no? Tan brusca la caída como esperamos. Y ya te digo que ahora en abril, de hecho, estamos otra vez retornando un 4%, así un poquito más alto que estamos en marzo. Y teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería entonces la tarifa más adecuada para evitar que se nos dispare la factura de la luz? Cuando hablamos de tarifa, hablamos no de la tarifa de precios, sino el tipo de suministro que recomendaríamos para nuestro hogar. Pues viendo la tendencia que tenemos en 2018, al igual que en 2016, se recomendaba tarifa indexada o precio variable, porque la tendencia del mercado del precio de la energía era bajar y bajar, pues bueno, te vas con el mercado y vas bajando tu precio y cada mes tienes un precio mejor. Durante este año, que la previsión no es tan halagüeña, pues sí que creemos que lo ideal sería el irnos a una tarifa fija, ¿no? Cuando hablamos de tarifas fijas en el mercado, estamos hablando de hogares principalmente. Tenemos la tarifa fija, que tienes un precio fijado para un año y todos los meses pagas el kilovatio al mismo precio, ¿no? Y luego están las tarifas que llamamos también nocturnas. Viendo cómo se presenta el año, nosotros recomendamos, o yo recomiendo que la gente opte por las tarifas nocturnas. Cuando hablamos de tarifa nocturna, no es que sea una tarifa nocturna, no es una tarifa con discriminación horaria, que tiene dos precios, un precio más caro
durante las horas del día y un precio más barato en las horas nocturnas. Pero ahí es donde viene un poco la controversia, ¿no? Que llamamos horas nocturnas, pero realmente las horas nocturnas duran hasta mediodía. Es de 11 de la noche a 1 del mediodía, con lo cual son las horas nocturnas y las horas matinales. O sea, por la mañana también tenemos un precio más económico, ¿no? Yo creo que lo ideal es pasarnos a una tarifa con discriminación horaria, pero sabiendo lo que tenemos entre manos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me cojo una tarifa que mi comercializadora, la que sea, me va a cobrar menos si consumo de 11 de la noche a 1 del mediodía, no quiere decir que no pueda consumir por la tarde, sino que lo que voy a consumir por la tarde me va a costar un poquito más. Entonces recomendamos una tarifa nocturna, una tarifa con discriminación horaria, y recomendamos sobre todo aprender, si queremos economizar en nuestro consumo energético en nuestro hogar, tenemos que aprender a consumir, y para aprender a consumir no es más que poner la lavadora cuando nos vamos a acostar, dejamos la lavadora puesta por la noche, lavavajillas. Sobre eso te iba a preguntar, sobre los hábitos para ahorrar tanto en energía como en electricidad, como en luz, como en gas. Es decir, yo creo que los hábitos son muy importantes también para ahorrar. Es lo principal, es como si nos compramos un coche que tiene poco consumo y siempre vamos en segunda y con el pie abajo. No, hombre, es un coche que tiene 6 velocidades, tienes que aprender a llevarle a bajas revoluciones, entonces el coche te consumirá poco, ¿no? En nuestro caso con la energía es exactamente lo mismo. Nosotros, si tenemos una tarifa nocturna y consumimos todo de día, o tenemos, te pongo un ejemplo, una pizza. Vamos a hacer una pizza en casa, que la tenemos en el congelador, no una pizza casera, típica pizza del congelador. Tú pregunta a tu círculo y verás que mucha gente coge, enciende el horno y cuando más o menos cree que está caliente, saca la pizza del congelador y la mete. Sí. Error, estás consumiendo entre un 40 y un 50% más que si tú sacas la pizza, dejas que se descongele y cuando el horno tenga la temperatura y la pizza esté descongelada, o coges una pizza fresca y la metes al horno. Es muchísimo más rápido, más económico. Muchísimo más económico. Por tanto, hábitos de consumo, ventilar la casa. Mi madre abría las ventanas y dejaba la casa ventilando todo el día. Sí. Bueno, con 15 minutos se cambia todo el aire, todo el oxígeno de una vivienda de unos 100 metros cuadrados, en 15 minutos se regenera todo, se renueva todo el aire o todo el oxígeno de una vivienda. Con 15 minutos es suficiente. Si esos 15 minutos los hacemos a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, que la temperatura exterior es muy fría, vamos a bajar la temperatura de nuestro hogar, con lo cual luego vamos a enseguida poner la calefacción para doblar subir la temperatura. Sin embargo, si esos 15 minutos de ventilación los invertimos o los utilizamos a mediodía o por la tarde, que la temperatura exterior es más elevada, nuestro hogar o nuestra vivienda pierde menos temperatura. Hablando de pérdidas de temperatura, cristales con cámara, doble acristalamiento, rendijas en las ventanas, las persianas que no cierran bien, cualquier fuga, por muy pequeña que sea, nos salen muchos grados y cada grado son euros, ¿sabes? Nos salen muchos euros por esa, claro, por esa rendija, ¿no? ¿Cuáles son los electrodomésticos? Porque yo sé que hay electrodomésticos que gastan una barbaridad. ¿Cuáles son la lavadora creo que es de los que más gastan? La lavadora y lavavajillas, principalmente. Y estos habría que aprovechar, utilizarlos en la tarifa nocturna, que es hasta la 1. Mira, si tú quieres conseguir, y con esto invitamos a todos los oyentes y televidentes, ¿no? Los espectadores que nos estén viendo, que tengan tarifa nocturna, que revisen su recibo de hace 2 meses o hace un mes, que se fijen una fecha y que durante el mes de mayo sean conscientes o se conciencien de economizar y de trabajar con la tarifa nocturna en los horarios que corresponde. Te pongo un ejemplo, un lavavajillas. Si nosotros, o una lavadora, de lavar a 40 grados a lavar a 60 grados, son 20 grados de diferencia, pero es un 40% más de consumo. Y la lavavajillas o la lavadora se pone todos los días. Entonces, en el tiempo que está lavando la lavadora es mucho dinero, ¿no? El lavavajillas lo mismo. Si tenemos la vajilla muy sucia, todas las lavavajillas ahora mismo tienen programa corto o programa largo, ¿no? de lavado. Si nosotros ponemos el programa largo, porque por costumbre le damos al botón y resulta que lo que hemos metido son 4 vasos, 4 copas, que apenas que con un poco de agua se lavan, estamos desperdiciando muchísima energía. Ya no solamente el agua que vamos a consumir, sino toda la electricidad que necesita la lavavajillas para poner ese agua en ebullición y poder
calentarlo y poder limpiar la vajilla. Por eso que controlando esos y haciendo pruebas, simplemente hacer una prueba de las vajillas, que la vajilla no esté muy sucia, ponerla con lavado corto y podrán comprobar que el resultado es óptimo, que no es necesario gastar tanto. Y está mal que lo diga yo. Sí, sí, te lo agradecemos en cualquier caso. Con respecto a la calefacción, a partir de ahora pues, quizá la vamos a tener menos encendida y seguramente en un par de semanas ya no sea necesaria la calefacción en nuestro país. Con respecto al reparto de los costes en las comunidades de propietarios, que sabes que es un asunto que es ciertamente controvertido. Genera muchas preguntas en los habitantes de los edificios residenciales. ¿En qué se basa el reparto de costes de calefacción en las comunidades de vecinos? ¿Y qué beneficios tiene la individualización de ese coste de calefacción? Mira, en un edificio antiguo, que los aislamientos pues, no son óptimos, esos edificios antiguos suelen tener muchos, por lo que hablamos, calefacción centralizada, que funcionan con gasoil o con gas, ¿no? A todos los radiadores de todas las casas llega a la misma temperatura, pero tú, por ejemplo, en tu casa, tu temperatura de confort pueden ser 23 grados y la mía pueden ser 17 o 18, porque apenas estoy en casa, llego, ceno y me acuesto y no necesito que mi casa esté, y tú sin embargo estás todo el día en casa porque tienes una persona mayor o una persona enferma y necesitas que tu casa esté, o tienes niños pequeños y quieres que tu casa esté, porque tenemos que pagar lo mismo si yo apenas uso calor, ¿no? Entonces, la tendencia está yendo a montar sistemas de centralización de costes que lo que hacen es que bueno, pues se ponen unos equipos en cada casa y que miden exactamente la temperatura que gastas en tu casa. O sea, si yo mi casa la quiero a 23 grados, perfecto, la vas a tener a 23 grados, pero vas a pagar por esos 23 grados. Sin embargo, si yo mi casa la quiero a 17, le voy a pagar por esos 17 grados. Eso parece lo más razonable, desde luego. Que cada uno pague por los servicios que quiera adquirir. Es que en muchas comunidades está habiendo problemas por eso, pues porque bueno, pues tal vez la economía evidentemente la economía no es la misma para unos vecinos que para otros, y hay vecinos que quieren reducir sus costes y lo que estamos todo el día hablando, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar en energías y además vale, yo pongo lámparas de bajo consumo, enciendo la luz, apago las regletas de pongo todos los equipos, les quito el pilotito rojo, les dejo apagados, no les dejo en stand-by? ¿Cómo puedo ahorrar más si es que la calefacción es centralizada? Bueno, pues hablando con la comunidad, instalando estos sistemas que lo que miden es el calor que utilizamos en cada casa, y luego la comunidad, a través de la comunidad, se factura solamente, cada uno paga el calor que necesita, ¿no? o que ha demandado de la instalación comunitaria, en este caso. Eduardo, tú has venido aquí en calidad de experto en asuntos relativos a la energía, pero también en calidad de director nacional de Aldro Energía. ¿En qué podéis ayudar al espectador de Intereconomía, a cualquier persona que nos esté viendo, a optimizar sus facturas de energía? ¿Cómo podéis ayudarles? Pues nada, bien fácil, llamando al número que aparece aquí debajo, poniéndose en contacto con nosotros, o bueno, vayan a través del club. Nosotros, sin ningún coste y sin ningún requerimiento, más que en la misma llamada, podemos analizar sus facturas de energética de la compañía con la que esté ahora mismo. ¿Has dicho sin ningún coste? Sí, por supuesto, sin ningún coste. Nosotros analizamos la factura, vemos la tarifa que le estén aplicando, vemos los consumos que tiene, el histórico de consumos, y le vamos a recomendar o una tarifa o otra dependiendo de sus necesidades, ¿no? Como bien digo, todo esto es sin ningún coste y siempre pues, bueno, de la mano del grupo Intereconomía, que bueno, pues es una... Ahí ven ustedes que somos socios amigos de Aldro Energía. Eso es. Eduardo Pérez Fernández, ha sido un placer. Gracias. Igualmente, por venir. Nos veremos. Gracias. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Se acerca el mes de mayo y con ellas las nuevas actividades del Club de Amigos de Intereconomía. Arrancamos el 3 jueves de mayo. En él será el curso de locución tras el éxito del curso anterior. Repetimos y sale un nuevo grupo que serán todos los jueves del mes de mayo y junio, arrancando el 3 de mayo y finalizando el 21 de junio. Es de 7 a 9 de la tarde. También tenemos nuestro ciclo de conferencias en el Club de Amigos de Intereconomía. Arrancamos con Alfredo Urdazi el miércoles 9 de mayo a las 7 de la tarde.
El miércoles siguiente estará con nosotros por primera vez en la sede del Club de Amigos de Intereconomía Javier Ortega, abogado y secretario general de Vox. De él nos hablará defendiendo a España desde los tribunales. Será el miércoles 16 a las 7 de la tarde. El martes 22 tendremos con nosotros a Rab Salan. Nos hablará durante 2 martes, el martes 22 y el martes 29, sobre masonería y islam. Será a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Y para finalizar nuestro ciclo de conferencias contaremos con la presencia de Mario Conde. Estará con nosotros el miércoles 23 a las 7 de la tarde para hablarnos de prisión permanente revisable, criminales asesinos o enfermos incurables. Para apuntarse a estas actividades solo nos tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía al 91-616-2464 o escribirnos un correo electrónico a club@intereconomia.eu. Les esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí con la redactora jefe de La Gaceta, Rosa Curras Mons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael Núñez Huesca? Un poco acatarrada, ¿no? Un poco acatarradilla, sí. Me amenazaba no es... fuera de micro y fuera de cámara con pegármelo. Con toserte Tosía encima. y me hacía así. Fíjense ustedes, los compañeros. No. Me hace así. Muy bonito, Rosa? Muy bonito. No me hagas toser. Bueno, está todo el mundo así. De todas sí. maneras, Rosa, ya va a acabar las bajas temperaturas y yo creo que ya empezamos sí. con la primavera, como Dios manda y corresponde, aunque saben ustedes que aquello de hasta el 40 de mayo... No te quites el sayo, marzo ventoso y abril lluvioso, o sea que todo. Estamos como tenemos que estar. Exactamente, como corresponde. Todo marcha bien. Yo creo que hasta aquí van a llegar las risas porque a partir de Sí. ahora lo que vamos a hablar no tiene nada, absolutamente nada gracioso. Tiene... Más en fin, bien tintes trágicos. Exactamente, aún no se ha producido la tragedia, Dios quiera que nunca se produzca, aunque, vamos a ver, no creo que la podamos descartar en absoluto. Saben ustedes que, supongo que les habrá llegado esa información de este bebé, este chaval de 22 meses. 23 meses. 23 meses, que responde al nombre de Alfie Evans, un bebé británico de Liverpool que nació con una enfermedad degenerativa. Bueno, no nació. Se la detectaron, nació pero se la detectaron. Le detectaron una enfermedad degenerativa cerebral que los médicos no han sabido diagnosticar, de esas enfermedades raras, y dicen que tiene el cerebro, la palabra que emplean los médicos es erosionado y está en un estado semivegetal. Esa es la realidad. Si te parece, Rosa, cuéntalo tú, que es la que, junto con otros compañeros de La Gaceta, las que estás llevando este asunto. Vamos de lo general, si te parece, a lo particular. Luego llegaremos a lo que ha ocurrido esta noche y lo que está ocurriendo en estas horas, porque hay noticias de última hora. Pero cuenta la historia de ese chaval, Alfie Evans. Alfie Evans recuerda mucho su historia a la de otro niño, Charlie Gard, también en Reino Unido, que fue un caso muy parecido. Un bebé que nace con una enfermedad grave, rara, a la que los médicos no son capaces de poner nombre y que más que enfermedades, de alguna manera, pues una condición, casi una condición vital. Ahí estamos viendo al pequeño Alfie, una condición vital que le hace pues estar en ese estado de semivegetativo. La ciencia no es capaz de saber hasta qué grado oye, ni entiende, ni no se sabe. El bebé está así, como lo estamos viendo en estas imágenes. Y entonces ingresa en un hospital donde es atendido y le ponen, entre otras cosas, soporte vital. Soporte vital entendemos la máquina de ventilación mecánica y le alimentan y lo hidratan con una sonda. A partir de aquí llega un momento en que el hospital, este es el padre de Charlie, tanto el padre como la madre son dos personas muy jóvenes, de 20 y pocos años, llega un momento en el que el hospital le dice a los padres que van a desconectar a su hijo de cualquier soporte vital porque no hay esperanza para Alfie y que lo van a desconectar. Los padres empiezan a recurrir a la justicia para intentar que el hospital no lleve a cabo esa acción y la justicia no solo no apoya a los padres, sino que permite al hospital, después de muchas instancias, en distintas instancias, llegar a lo que estamos viviendo hoy, que es que el hospital tiene permiso del juez para retirar ese soporte vital. Veíamos las imágenes del Papa Francisco porque el Papa Francisco se ha pronunciado, ha pedido que por favor se respete la voluntad de los padres de seguir luchando por la vida de su hijo
¿Y por qué se ha pronunciado el Papa Francisco? Más allá de lo evidente, de porque es el responsable máximo de la Iglesia Católica, el representante de Jesús en la tierra, porque el Hospital Vaticano Bambino Gesù, Niño Jesús, se ofrece a acoger a Alfie Evans y tratarlo bien con las medidas paliativas que necesite o con algún tratamiento, digamos, experimental que pueda mejorar el estado de salud del pequeñín. Y, es que los padres son católicos. Los padres son católicos. Y en esta batalla por salvar la vida de Alfie Evans, escribía hoy Julio Llorente un titular que me parece el verbo que mejor describe, por rescatar a Alfie Evans del Reino Unido. Italia le ha concedido la nacionalidad italiana para que se convierta automáticamente en ciudadano italiano y por tanto pueda ser llevado a Italia y que además Italia tenga el derecho, digamos, a decir no permitimos este trato que se le está dando a un ciudadano italiano. Italia ha ofrecido un avión medicalizado que está ahora mismo en el hospital, esperando que pueda haber un movimiento por parte de la justicia. En Roma, está en Italia. No, en el hospital británico. ¿Ya está el avión italiano? Sí, es una ambulancia aérea, pues supongo que un helicóptero, avioneta, un avión pequeñito. Y está en el hospital británico, son las últimas informaciones que llegan. En Twitter, bueno, en el propio hospital en Liverpool, manifestaciones de gente a las puertas, de partidarios de Alfie y sobre todo de la libertad de unos padres para decidir qué quieren para su hijo, pidiendo que permitan marcharse a Alfie. En Twitter también lo que se ha denominado como la Armada de Alfie, Alfie's Army, que también está haciendo ruido, digamos, en las redes sociales. Y lo más terrible y lo más conmovedor y a la vez trágico, que desde que se le ha retirado la ventilación asistida, este chiquitín de 23 meses, que según los médicos moriría cuando se le retirara la ventilación a los 3-5 minutos, lleva pues prácticamente 24 horas respirando por sí solo. Se le había retirado también la hidratación y la comida, es decir, estaban permitiendo que un niño estuviera sin hidratarse, sin comer y sin una respiración, sin ayudarle a respirar, pero él está respirando solo. Y bueno, pues algo que evidencia, uno, que la medicina no es una ciencia exacta, que las cuestiones de desconectar a una persona en contra de los deseos de sus familiares son muy delicadas y hay que tratarlas con mucho cuidado, y que Alfie tiene una fuerza pues que contradice lo que los médicos pensaban que sabían. A partir de ahora, pues ver si la justicia británica permite que Alfie sea trasladado a Roma. Y lo último que contaba el padre del pequeño es que, dado que Alfie sigue vivo, los médicos han aceptado volver a darle por lo menos hidratación, porque es que está en una situación que es que yo creo que si se la produjeran o se la infligieran a un animal, los animalistas se quejarían. Desde luego, es una cosa terrible y entiendo que puede derivar incluso en un conflicto diplomático, porque, es decir, le acaban de conceder la nacionalidad italiana y están a expensas de que la justicia británica acceda a que se lleven a Alfie. A que se lleven al pequeño. Que en realidad, para que se lo lleven, no tendría que tener la nacionalidad italiana. Bueno, sí, pero... igual que, vamos, esto ya lo supongo yo, pero si un hospital se ofrece, más allá del dinero que tenga la familia, que no sabemos cuál es, si un hospital ofrece el acoger a un paciente, da igual la nacionalidad que tenga, no necesita tener la nacionalidad italiana para ser tratado allí si el propio hospital se está ofreciendo. Es igual que si alguien, me pongo yo de ejemplo, quiero una segunda opinión para cualquier cuestión médica en un hospital de Estados Unidos y el hospital me dice que por supuesto que vaya y que me atiende. No necesito convertirme en ciudadana estadounidense. Bueno, sí, pero los italianos lo han hecho para pero intentar además de cargarse eso, de argumentos. Efectivamente. Desde luego, a mí me parece, lo estaba comentando antes con los compañeros de la tele y algunos de ellos, con muy buena lógica, decían ¿qué tiene que decir el hospital británico con respecto a la continuidad de Alfie? Es decir, no son los padres los soberanos, los responsables del niño. Los padres tendrán que decidir, o el Estado decide por nosotros.
Pues en este Hay caso, un debate y en también. el caso de Charlie Gard, ocurrió igual. De entrada, y lo que la lógica nos hace entender es que la lógica y la realidad, la patria potestad es de los padres y por tanto son ellos los que velan por el interés supremo del niño, que es lo que debe regir todas estas decisiones. En este caso, la opinión médica es que Alfie es irrecuperable y que por lo tanto tenerlo conectado a un ventilador lo único que hace es prolongar un sufrimiento que no va a llevar a ningún lado, porque ese niño se va a morir muy pronto. Los padres, mientras tanto, dicen que por favor no se desconecte a su hijo porque puede haber otro tratamiento, porque no saben hasta qué punto es irreversible la situación, por el motivo que sea, porque estamos hablando de una enfermedad desconocida. Y porque, entre otras cosas, ya han fallado en un diagnóstico. Efectivamente, claro. Entonces, cuando están las dos partes que tienen que tomar la decisión sobre un menor, los padres y los médicos, en desacuerdo, se lleva ese caso a la justicia. Y la justicia, como hizo en el caso de Charlie Gard, en lugar de ponerse del lado de los padres y obligar al hospital a seguir tratando a ese niño o permitir que ese niño sea llevado a otro hospital, se han puesto del lado de la justicia y han obligado a los padres a asistir sin poder hacer nada, impotentes, a la desconexión de su hijo. Bien, pongamos por caso de que nos creemos lo que dice la justicia, en tanto que la sanidad depende del Estado y está financiada por todos los británicos, la justicia, la sanidad decide unilateralmente retirarle la asistencia vital al niño porque el Estado así lo ha decidido. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que el Estado también tenga la capacidad para denegar que ese niño pueda irse a otro hospital. O sea, es que a mí tampoco, parece ya entramos en el terreno de la crueldad. Es decir, sí, vale, ustedes no lo traten, pero dejen que me lleve a mi hijo a otro país donde sí me están diciendo que van a hacer todo lo posible por paliar su sufrimiento si es que ha de morir o para intentar recuperarle. Pero esto tampoco. O sea, esto tampoco, es que me repito, porque en el caso de Charlie Gard fue igual, el Hospital Vaticano, Bambino recupera o sea, recuérdanos ese caso. Sí, es que es un caso prácticamente igual, porque Alfie no es el único niño que nace con esta circunstancia, y en el caso de Charlie Gard fue, y además pues es que Charlie murió hace un año o algo menos, o algo más, pero vamos, en torno al año. Un bebé... Igual, en un hospital británico, el hospital dice que hay que desconectar a ese niño porque no tiene futuro y los padres piden que no. La justicia da la razón al hospital, se desconecta y también el Hospital Vaticano Niño Jesús se ofreció a tratarlo, desconectaron a Charlie y murió en el Reino Unido, no hubo opción. Las cuestiones legales o las herramientas legales que tiene el Reino Unido para decidir por encima de la voluntad de los padres, no sé, a mí se me escapan, no sé cuáles son y desde luego no parecen lógicas, pero en el caso de Charlie Gard fue así y de hecho en Gaceta lo contamos como el Estado por delante de la familia y es eso, el Estado se coloca y se sitúa por delante de la familia. Y ese verbo del que empleabais, que decías que Julio Llorente lo empleaba en la crónica, en rescatar a Alfie, me parece muy bien, vista la situación y visto lo aberrante de los fallos judiciales que se están produciendo en el Reino Unido, lo que hay que hacer es rescatar a ese chaval. Sí. Sea como fuere, este niño, Alfie Evans, ha demostrado una fortaleza y una capacidad por querer agarrarse a la vida, por querer sobrevivir, que bueno, sencillamente no estaba previsto en el diagnóstico médico, de manera que el diagnóstico médico yerra. La medicina no es una ciencia exacta, y lo dice un hijo de médico reconocido por los médicos, no son matemáticas. Los diagnósticos pueden fallar y es muy habitual que fallen, aquí están fallando. Ojalá nos podáis contar buenas noticias de esto. Ojalá, o por lo menos que si Alfie tiene que morir, que lo haga, pues no sé, en las mejores condiciones para él, donde sus padres consideren que él va a estar mejor y... Donde sus padres consideren, exactamente, donde sus padres consideren y no la justicia británica. Rosa Cuervo Almons, mil gracias. Nada, un placer. Vamos a dar paso a un vídeo que ya les estaba yo anunciando al principio, que es muy interesante, que tiene que ver con algo que ha ocurrido ayer. Saben ustedes que ayer fue el día de Sant Jordi en Barcelona, en Cataluña, el Día del Libro y la Rosa. Bueno, pues un chaval barcelonés, un jovencito, se dedicó en un espacio público a retirar los lazos amarillos, esos lazos que dicen que España es un Estado autoritario y que alberga presos políticos.
El espacio público entendemos que es de todos. Bueno, pues un chaval de Barcelona consideró que tenía la misma potestad para retirar esos lazos amarillos que la gente, que los independentistas, para ponerlos. ¿Qué pasó? Insultos, amenazas, humillaciones, gritos, empujones. Vamos a ver ese vídeo y después vamos a poder hablar por teléfono con la persona que grabó ese vídeo. Nos va a dar información extra, pero primero vean este vídeo. ¡Bravo! Que son unos nazis. No los pongáis, que esto contamina. Contamina. Música contamina. Música contamina. Música contamina. Yo no he pegado a nadie, ¿eh? A mí me han agredido. A mí me han agredido por una plaza. Jo, per treure llaços... Escolta, que tots els que portem una rosa groga que passem donques. Això també és una cosa un delicte. I això, i a tu que... Ah, sí, Sí, m'està molestant. És la via pública. I què et sembla? Perquè és la via pública. A Espanya no hi ha presos polítics. Això és mentira. Això és mentira. I això m'ofèn molt. Això... Vostè és un feixista. Vostè és un feixista. Tu ets un feixista. Tu ets un nazi. Volen això, no els hi foten res, home, no els hi foten res. Arrenqui el que vulgui. A mi el vermell també. Doncs mira, amb molt orgull. Posa-te el que vulguis tu a sobre teu, però no m'ho puestos la llibertat. Què passa amb el groc? Què passa amb el groc? Això és una... Imagina que són vermells. Us agradarien? M'és igual. Jo no els trauria. Perdona, no. Que no són de 2 milions, coño. Que no són de 2 milions. No són ni la meitat. Así te realizas, os agrada provocar, ¿no? Os agrada provocar. Una democràcia. Democràcia no, democràcia no. Senyora, a mi m'han agredit, Democràcia, si jo vull portar un llaç, el puc portar. Senyora, me acaban de... Això és democràcia. Me acaban de agredir. ¿Vale? La democràcia és poder fer el que jo vull. Echa el paro del nazi, tu? Echa el paro del nazi? Echa el paro del nazi, aquest? No echa el paro? Jo passava per aquí. Jo passava per aquí. No, tu ets el feixista. Tu ets el feixista. Però per què els Tu ets el traieu? feixista. Per què els traieu? Jo passava per aquí i me sap greu. Per arrencar coses que ha posat la gent. Què et penses que és? Via pública, que és casa teva. Què estàs fent? Pallasso, gordo. Que no veus que ets un acomplexat? Acomplexat! Acomplexat! Ja està, no està parlant. Acomplexat! Vale? Fot el cap. Mira el gordo. Deixi'ls. Deixi'ls. Què fa aquest osso per aquí? Acomplexat! 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 Están ustedes viendo y escuchando el nivel de violencia verbal al que desgraciadamente se está llegando en Cataluña. Y tal y como les decía al principio de este programa, tenemos la suerte de poder contar con uno de los testimonios que estuvo allí presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando con una de las personas, la persona exactamente que estuvo grabando estas agresiones verbales. ¿No es así? Bueno, fue mi mujer, pero estábamos juntos, claro. En cualquier caso, usted estuvo presente. Sí, evidentemente. Era que estuvimos grabando. A ver, yo para entrar en situación, pues yo soy catalán, sí. O sea, amo profundamente mi tierra, me siento muy catalán, pero no soy independentista. No voy ahora a entrar a razonamientos políticos que serían más largos. Pero bueno, soy ingeniero, soy empresario y el día de San Jorge, ya desde hace bastante tiempo, nos gusta cogernos el día libre, irnos a Barcelona, que vivimos a las afueras, sí. Pasear, ver el ambiente. Es una fiesta familiar, una fiesta bonita, agradable, donde las mujeres compran los libros, los hombres compran rosas. En fin, es una fiesta que siempre había sido muy entrañable para la mayoría de catalanes.
Pues bien, ayer dio una profunda indignación al ver cómo pues, un sector de la población, los independentistas, se habían apropiado de esta fiesta. O sea, esta fiesta, que tenía que ser transversal completamente, pues estaba lleno de consignas políticas, estaba lleno de banderas con la estrellada, estaba llena de los famosos estos lazos amarillos, lo cual nos provocó bastante tristeza porque, francamente, pues no creo que tocara una cosa así. Entonces, pues bueno, estábamos ya terminando nuestro paseo, ya en plan para irnos, cuando en la confluencia de lo que es el Paseo de Gracia con la Diagonal, pues vimos un poco de tumulto justo en nuestro paso. Entonces nos acercamos y vimos a un chico joven, pues que estaba quitando lazos. Bueno, y estaba completamente acosado. O sea, lo estaban acosando, lo estaban chillando, lo estaban insultando. No pudimos dejar de acercarnos y tomar postura a su favor, pues intentando ayudarlo y protegerlo. En el momento que llegábamos, uno le estaba pegando un puñetazo por la espalda, aquí a la altura de medio cuerpo. Claro, intervinimos y intentamos ayudarlo. Entonces mi mujer tuvo la brillante idea de coger el móvil y empezar a grabarlo todo. Que es el vídeo que ustedes han visto y que de una manera increíble ha ido corriendo por las redes. Se ha viralizado por completo. A este vídeo. Sí, se ha viralizado. Entonces, bueno, este vídeo, digamos que fue muy importante porque la gente, al ver que estábamos grabando, se frenaron bastante. Si no hubiéramos estado grabando con el móvil, no sé qué habría pasado. Posiblemente habría habido bastantes más problemas con este chico, incluso para nosotros dos. Entonces, claro, esto pues ya lo han visto. Ustedes cuando dice que tomaron posturas, ¿qué hacían? ¿Defendían al chaval? ¿Cómo? Porque le estaban... Hombre, claro, le estuvimos defendiendo, lo estuvimos apoyando, lo estuvimos a su lado y estuvimos increpando a los otros que hicieron a favor de dejarlo en paz, ¿no? El chico realmente, al ser muy joven, quizá un poco demasiado apasionado, se puso a quitar lazos en el sitio peor, en el sitio peor, que era en donde había más follón. Sí, pero el chaval responde a los insultos y a las agresiones y a los empujones. ¿Qué va? No, pero que digo, que responde con mucha calma y intentando explicar su postura, con mucho... Sí, que él no estaba nada agresivo, estaba muy tranquilo y además intentaba explicar, que es inútil, no se puede explicar nada cuando la gente se pone de esta manera. Pero él estaba muy calmado, muy tranquilo, intentaba explicar. En ningún momento reaccionó de una manera agresiva, ni nosotros, o sea, al revés, ¿no? Al revés. El hecho de que fue las imágenes hablan por sí solas, los insultos, los gritos, el nivel de bilis de algunos rostros que hemos visto dan verdadero miedo. Yo le confieso que yo estas imágenes de odio político hacía tiempo que no las veía y la última vez que las vi no eran en Cataluña, desgraciadamente eran en el País Vasco. Y esto a mí está empezando a darme un poco de miedo. Da la medida de... Realmente, o sea, hay dos cosas que quiero poner de manifiesto, ¿no? El odio que está empezando a haber en la calle, con lo cual este odio, evidentemente, no trae nada bueno porque toda acción tiene una reacción y entonces hay una fractura en la sociedad catalana brutal en este momento. No sé si el resto de España pues se está dando cuenta o no, pero tenemos una fractura brutal que ya veremos cómo puede acabar y ya veremos cómo se resuelve. Porque realmente el problema no está en Cataluña ni con Madrid, ni con el resto de España, ni con el PP, ni nadie. Está de los catalanes contra la otra mitad de los catalanes. El problema lo tenemos aquí dentro. Ya. Entonces, pues hay una cosa, solo esta cosa y luego me pregunta lo que quiera. Una cosa que quiero manifestar, pues es que la gente que pasaba, pues no encontramos un apoyo. No hubo más gente que se posicionara a nuestro favor y esto no puede ser, porque hay más de la mitad que no somos independentistas. Seguro que tenía que haber gente ahí. Lo que pasa es que tienen miedo. La gente tiene miedo. La gente tenemos miedo de manifestarnos. Esto es otro problema muy grave y consecuencia del odio anterior.
Y entonces la denuncia que quiero aprovechar para hacer, ya que ustedes pues han sido amables de preguntarme, sí, la denuncia que quiero hacer, pues es qué pasa con el gobierno español, que no nos está protegiendo adecuadamente, ni se está interesando adecuadamente por los catalanes que no somos independentistas. Nos sentimos abandonados. No se está haciendo lo que se debería por nosotros. Es una denuncia que quiero que conste. Nos sentimos abandonados por el gobierno. Nos sentimos abandonados por el gobierno. No se está haciendo, no se nos está protegiendo ni políticamente ni físicamente. Hombre, cuando una señora que está quitando lazos viene alguien y la pega y se va a quejar a los Mossos de Escuadra y le dicen que por qué iba provocando, pues ya me contará usted si estamos protegidos. Usted me ha pedido que, y esto da la medida del nivel de tensión que hay en Cataluña, que preserváramos su identidad, así lo hemos hecho, obviamente, como no podía ser de otra manera. ¿Usted desde cuándo percibe este clima de tensión y de odio? ¿Cuándo se produce el punto de inflexión? ¿Ha ido increciendo? ¿Fue a partir del referéndum? No. Hombre, a partir del referéndum ha ido increciendo. Empezó ya con el anterior referéndum un poco y luego ha ido creciendo a partir del 1 de octubre. También tengo que explicar pues que no somos conscientes, o sea, los catalanes de aquí, estábamos en el ambiente, estábamos inmersos en esta situación. Muchos de nosotros no hemos sido conscientes de lo que estaba pasando, pues hasta que ha pasado toda esta historia a partir del 1 de octubre, que es historias de declaraciones de independencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se ha ido tensionando pues desde hace unos meses. Evidentemente, hace 2 años no había esta sensación. Y deberíamos haberla tenido, porque es una cosa que se está gestando desde hace muchísimos años. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Usted es optimista con respecto al futuro? Si soy pesimista. Si es usted optimista, bueno, sí. Pesimista, si esto cree que va a ir a más, si llegará un momento que consiga... Yo soy más bien pesimista. Esto nos va a traer unas consecuencias económicas que no lo quieren ver ahora, pero vendrán a medio plazo. Y luego, pues que claro, que la sociedad tan tensionada y tan fracturada en estas dos partes, pues claro, yo veo gente que no se habla con su hermana, porque su hermana es independentista y él no, y está hasta gordo de oírla, y cosas así. Pues tengo un montón de amigos y conocidos míos que no quieren salir a cenar con otros que son del otro signo político, por decirlo de alguna forma. Eso le iba a preguntar. Si usted, como catalán, ha sufrido también esta quiebra, esta ruptura social y emocional, si ha tenido o tiene conflictos con amigos, con familiares, ¿es verdad pues lo que se dice en Madrid, de que las familias han dejado de hablarse o muchas familias ya optan por no hablar de política? Usted es catalán, ¿esto es así? Sí, yo soy catalán y esto es así. Hay muchas familias pues que sencillamente están teniendo problemas de conexión, y otras pues que han tenido que hacer pactos de no hablar de según qué cosas para no enfrentarse. Y entonces pues la gente, pues los amigos ya se van, el entorno social se va removiendo y uno deja de salir ya con amigos quizá de toda la vida, pero que piensan diferente, y se está relacionando con los que piensan como él, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hartos de enfrentamientos, de discusiones, de intentar explicar lo que pensamos y que no quieren entenderlo, que no quieren hacer caso. Estamos un poco hartos, la verdad, de todo esto. Bueno, caballero, yo le agradezco mucho. Pero no sé cómo se tiene que resolver. Soy un poco pesimista y yo creo que empieza a haber enfrentamientos en las calles, acabará con ya ha habido alguna torta. Los independentistas no lo quieren contar porque parece que luego que son violentos, y los otros parece que hay instrucciones de que nadie diga nada, o sea, de que están escondiendo las cosas que están pasando. Hay enfrentamientos por las calles en alguna vez. Claro, esto del pacifismo es muy fácil. Si nadie me lleva la contraria, yo soy pacífico. Claro. 100%. Si nadie me lleva la contraria, yo soy muy pacífico, pero que nadie me lleve la contraria. Hombre, esto no. Caballero, yo le agradezco mucho su testimonio, que haya entrado en directo en la redacción abierta de Intereconomía, y también le agradezco, sobre todo le agradezco que haya tenido el valor de, en el día de ayer, ponerse del lado del chaval que estaba siendo amenazado e insultado por 20 o 30 personas. Yo se lo agradezco y...
fue automático, es que no lo pensé, pero claro, yo no podía tolerar esto delante de mis narices, esto es evidente. Se lo agradezco mucho y ojalá Cataluña se vuelva a reconciliar consigo misma y con el resto de España. Eso esperamos todos. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ya han visto, ya han escuchado un testimonio vivo de la Cataluña rota, de la Cataluña fracturada por el separatismo. Yo en estos momentos me acuerdo de unas declaraciones de Artur Mas cuando el Estatut, el año 2006-2007, en el que le preguntaban por la posibilidad de un referéndum independentista, aún no se había echado CiU al monte, y decía que estaba descartado porque supondría la quiebra en dos mitades de Cataluña, supondría una ruptura social. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha ocurrido. Una ruptura social en dos mitades simétricas. Familias rotas, grupos de amigos rotos, equipos de fútbol partidos por la mitad. Una Cataluña emocionalmente rota. Y otras palabras que también me acuerdo son las de José María Aznar cuando advertía que antes se iba a romper Cataluña que se iba a romper España. Pues es lo que ha ocurrido. Ahora tenemos que abordar la dificilísima tarea de reconstruir Cataluña y procurar reconciliarla también con el resto de los españoles. Esto nos costará décadas, pero hay que empezar. Y no parece que el Gobierno de España esté por la labor. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Alfredo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. ¿Conocen a este señor? Se ha cortado el pelo, pero sigue siendo probablemente el señor mejor peinado de la Comunidad Económica Europea. Y del mundo. Alfredo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar. Vallisoletano de pro, como saben ustedes, que aquí tenemos una colección de vallisoletanos, todos muy bien preparados y unos analistas de primer nivel. Estaba viendo a Alfredo Fernández, aquí tenemos, obviamente saben ustedes que la redacción abierta hace honor a su nombre y esta mesa está situada pues en mitad de la redacción. A mi izquierda tengo la televisión, a la derecha tenemos la Gaceta, detrás tenemos al equipo comercial, más allá está la radio. Bueno, pues cuando estábamos viendo ustedes y yo y escuchando el testimonio de este hombre que salió en ayuda del chaval que retiraba lazos amarillos ayer, el día de San Jordi en Barcelona, Alfredo Fernández estaba presente y estaba viéndolo y escuchándolo. Y me comentaba, durante la pausa de publicidad, que él tiene gente conocida en Cataluña y que ese testimonio de la quiebra social, de amistades, de familias, no es algo puntual. Esto está ocurriendo a muchos niveles. Y Alfredo, tú me comentabas una anécdota de alguien conocido que también estaba pasando por lo mismo. Sí, sí, una situación de un padre de origen castellano-leonés que emigró en su día a Barcelona, como con tantos hijos otros ya nacidos en Barcelona, y en este momento de gran activismo político, pues un hijo se ha posicionado en favor de las tesis independentistas, el otro en favor del constitucionalismo, y el enfrentamiento verbal ha llegado a tal extremo que la tradicional comida familiar de los domingos ya no existe, porque directamente se ha tenido que suprimir porque era un conflicto familiar. Con lo cual, pues esta cuestión que nos suena un poco a una frase que no analizamos bien su verdadero calado, ¿no? Esto de que no, las familias se están rompiendo, no, es que es de verdad que las familias se están rompiendo. Que hay hermanos que ya no comen juntos porque resulta que cada uno tiene unas ideas políticas. Y bueno, pues creo que esta es una herida muy grande que va a ser muy difícil de curar. Hablábamos también durante la publicidad tú y yo, Alfredo, sobre la dificultad de restañar estas heridas, porque el Estado, España, la nación, tiene muy poco margen de maniobra. Es decir, porque el debate es secesión sí, secesión no. Y la secesión sí no se va a dar, no se puede producir. No podemos romper el país. Y en tanto que no se puede, una mitad de los catalanes, 2.200.000, van a vivir en la frustración permanente. De manera que se trata de un problema irresoluble. Sí. De hecho, mira, en la biografía de Bill Clinton, él cuenta cómo fue el proceso de paz de Oriente Medio. Pues él llegó con su mejor de las voluntades a tratar de solucionar el problema entre israelíes y palestinos, y cuando ya todo el acuerdo estaba hecho, pues Arafat se salió con aquella famosa cosa de, bueno, voy a plantear algo que no me puedan dar para que no pueda haber un acuerdo, ¿no?
No, pues en cierta medida, cogiendo el paralelismo, el problema que hay con el nacionalismo en Cataluña es eso, es un problema que no tiene solución. O sea, quiero decir, se podrá solucionar, podrá menguar, podrá mitigarse los efectos, podrá tener olas o picos de más fervor independentista o menos, pero desde luego es un problema que durará para muchos siglos, porque hay un sentimiento roto que ahora mismo es prácticamente imposible de volver a encauzar. Lo que sí es importante, yo creo, es que los jueces, como hasta ahora, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y un gobierno un poco débil, pero que bueno, que más o menos pues puede, digamos que al menos ha cumplido, tienen que lanzar ese mensaje de que la independencia simplemente es imposible. Entonces, no discutamos, no nos frustremos, no es viable hoy en día que Cataluña sea independiente de España. Y eso es un poco lo que creo que debemos quedarnos. Yo te voy a plantear lo siguiente, a ver si te parece una aberración o te parece que es algo que podría ocurrir. Tenemos, tal y como estábamos comentando Alfredo Fernández y un servidor, tenemos una Cataluña partida en dos, sentimentalmente rota, quebrada, con familias rotas, con un éxodo empresarial que va a más, con un futuro económico nada alentador y con un sistema de emociones, bueno, ya han visto ustedes, en los límites de lo razonable. Estamos viendo también ejemplos de violencia, de agresiones físicas, de pintadas, de insultos, agresiones verbales todos los días, de humillaciones personales, de profesores que humillan a los hijos de los guardias civiles, tal y como hemos estado viendo ayer y hoy. ¿A ti te parece, Dios quiera que esto no ocurra, pero a ti te parecería muy marciano que haya, no sé, 6, 7, 10, 15, 35 locos que cojan y monten una banda terrorista? Bueno, es un escenario que podría suceder. Es cierto que... Lo digo porque hemos tenido una banda terrorista de corte separatista no hace tanto, que mataba a españoles por el mero hecho de serlo. Sí. Es decir, no es ninguna locura, esto ha ocurrido en España y lo hemos visto todos. Sí, 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 sí. El escenario va cogiendo visos de que, en fin, de que el contexto es muy similar, va siendo similar. En algunas cosas sí puede parecer que... Sí que es verdad que, hombre, el terrorismo tradicional occidental, o sea, quitamos el yihadismo, que es un extremismo tal, pues eso, que tú mismo te autoinmolas, ¿no?, por así decir. Yo creo que el terrorismo tradicional sí que es verdad que digamos que no tiene mucho recorrido en el mundo occidental, ¿no? Es decir, yo creo que los grupos terroristas son conscientes que la tecnología, que un montón de aspectos hace que las posibilidades que existían antes, pues de tener una doble vida, de tener un comando Madrid como había aquí y vivir dentro de lo que viene a ser una comodidad, todo ese tipo de cuestiones hoy en día son altamente complicadas. Entonces yo creo que sería ineficaz, ¿no?, probablemente. Sí, pero ya no estamos actuando en parámetros razonables. Sí, pero digamos que yo creo que sería muy difícil incluso su propia organización. Yo creo que iba a ser bastante complicado. Y luego yo creo que ahora mismo los tentáculos del independentismo están tan sumamente conectados y tan sumamente organizados que yo creo que precisamente van a continuar precisamente con la estrategia de una violencia que yo sé que existe, pero vamos a denominar de baja intensidad, ¿no? O sea, quiero decir, van a meter cierta presión, pero van a seguir explotando la provocación a la policía para ser agredidos y poder hacer el discurso del victimismo, que creo que en el fondo saben que es la única manera que tienen de seguir teniendo expectativas de futuro, por lo menos porque la opinión pública, pues aunque solo sea en Alemania o en Bélgica o en Estados Unidos, pues sigan viéndole con cierta simpatía. En el momento que ellos pongan una mínima bomba en un contenedor y eso tenga consecuencias, creo que probablemente saben que es el fin del independentismo. Es posible, y Dios te oiga y esto nunca ocurra. Pero hemos llevado, ya digo, el éxtasis emocional al que ha llegado la sociedad catalana nos obliga a no descartar ninguna posibilidad, tampoco esta. En Cataluña, la gestión que está haciendo el gobierno del Partido Popular está siendo muy criticada. Sin embargo, dentro del Partido Popular en Génova, ellos creen que están siendo incomprendidos.
ellos han aplicado un artículo 155, inédito en democracia, ellos han desmantelado las estructuras de la paradiplomacia, ellos han cesado a los gerifaltes, ellos han obligado a la fuga de otros muchos, ellos han encarcelado, el Poder Judicial está persiguiendo a los líderes separatistas. Es decir, desde Génova piensan que están haciendo una labor muy dura y muy contundente y se hacen cruces de por qué no están rentabilizando electoralmente su acción, cuando la está rentabilizando Ciudadanos. ¿Tú qué piensas de todo? Yo que soy muy crítico con el Partido Popular y con Rajoy, que considero que prácticamente desde 2011 casi todo lo que han hecho lo han hecho mal, creo que precisamente la crisis de Cataluña es lo único que han hecho bastante razonable. ¿Por qué? Porque es verdad que hoy de la perspectiva de abril de 2018, si pudiese el Partido Popular volver a diciembre o a noviembre de 2017, cuando aplica el 151, es muy probable que en aquel momento, si ahora pudieran volver a aplicarlo, lo aplicarían de una manera más contundente, porque probablemente han visto que, como sucedió cuando se ilegalizó ETA, que no ha sucedido tampoco nada. Es decir, que realmente no ha habido tampoco una feroz resistencia a la aplicación del 155 en Cataluña. Entonces, si ellos hubieran sabido que esa era la reacción que iba a haber, probablemente lo habrían aplicado con más contundencia. Fueron prudentes y en este sentido yo aplaudo a Rajoy que optase por el camino de la prudencia. Hay que recordar la intranquilidad en la que estamos en el mes de octubre, donde teníamos un escenario peligrosísimo que incluso pues rozaba el temor a un posible incluso enfrentamiento civil en Cataluña. No olvidemos cómo fue la tensión del 1 de octubre y las fechas siguientes. Entonces yo creo que se optó por una medida prudente y que efectivamente es muy fácil ahora decir que fue un error. ¿Dónde yo creo que ahora el Partido Popular y el Gobierno se está equivocando? En que ya, una vez que se han encauzado por una serie de mecanismos, especialmente los judiciales y los policiales, el Gobierno se ha lavado las manos. Ha hecho una dejación de funciones y es triste tener que ver que el jefe de la oposición, un mediocre que llegará a presidente porque llegó Zapatero, con lo cual Pedro Sánchez también podría llegar, o sea, pues vemos que este señor se ha ido a Alemania y se ha ido a explicar que el independentismo es malo y que estos señores tienen que ir a prisión. O sea, es triste que tenga que ser el líder de la oposición, porque lo normal es que esa función la tenga que hacer el Gobierno. Creo que, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores no tiene sentido que sigamos teniendo un perfil tan bajo cuando la más importante que hay ahora mismo para España es precisamente la política exterior, al menos la de comunicación. Entonces, eso es la parte que es criticable. La crisis y la aplicación en su momento yo creo que lo hizo bien, y lo que se está equivocando ahora es que está mirando para otro lado, confiando exclusivamente en el juez Llanera. Todo el peso del Estado está ahora mismo en manos de un juez. Creo que eso es un error. Y además un juez que parece que incluso se está revolviendo contra el propio Gobierno, con lo de Montoro. Claro. Que es algo que no tenía previsto el Gobierno, el Poder Judicial revolviéndose con el Ejecutivo porque acusa a este, no de colaboración, pero sí de no haber sido lo suficientemente riguroso en cuanto a la vigilancia de las cuentas públicas. Saben ustedes que el juez Llarena, según los datos que tiene proporcionados por la Guardia Civil, sospecha que el dinero público ese que nunca se había utilizado para financiar el golpe de Estado, sospecha que sí se ha financiado. Y si esto finalmente es así, el ministro de Hacienda tiene un problema gordo. Yo creo que igual probablemente tengan los dos su parte de razón. Es decir, muy probablemente al final sí se pueda acreditar que existe un delito de malversación. ¿Qué es lo que siempre has defendido tú? Que es lo que siempre he defendido, ya sea porque han financiado a Omnium para pagar cosas, ya sea porque, por ejemplo, alguna de las partidas, que el informe nunca ha visto ningún informe completo, pero, por ejemplo, una de las partidas que hay es la ayuda que recibe Junts por Sí en el Parlamento, y con eso se financian 300 y pico mil euros de una partida para una compra de Unipost, de envíos postales. Técnicamente no lo paga la Generalitat, lo está pagando un grupo parlamentario de... Entonces, eso es lo que yo creo que se refiere Montoro. Sí, realmente es verdad que hay una parte de una factura que está emitida por Unipost para el pago de esos gastos, pero no técnicamente, no realmente o directamente a Generalitat, ¿no? Entonces, aún así puede haber malversación, porque quiero decir, evidentemente estás haciendo una trampa legal que es financia a un tercero para que pague el delito que yo estoy perpetrando, que yo soy el que convoca el referéndum. Lo que nunca he comprendido es por qué el delito de prevaricación no es el principal
de esta causa, porque yo es el que es que el veo, más claro, el que veo más claro de todos los delitos es el de prevaricación. Y el Sin que menos embargo, claro has visto siempre es el de rebelión. Y el que siempre menos que es el claro que he más visto, acento se pone. Que es el que más acento se pone, que es el de rebelión, que es el que yo creo que va a ser bastante cuestionable. Yo les decía al principio que en el Partido Popular se hacen cruces porque no entienden cómo, pese a estar aplicando de manera contundente, entienden ellos, el artículo 155, no solo no crecen en apoyo electoral, ni siquiera se mantienen, sino que menguan a favor de otro partido, que es Ciudadanos. Y además ahora tampoco entienden cómo, en relación a lo que ha ocurrido con ETA, que saben ustedes que ha hecho un paripé diciendo que, bueno, que piden perdón a algunas víctimas y que se van a diluir en el País Vasco. Bueno, pues ahora tenemos a Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en las Cortes, diciendo esto sobre Ciudadanos. También quiero decirle a ustedes, tengo que desmentirle también al señor de Ciudadanos, por si sale el señor de Ciudadanos, que no vamos a trasladar la Giralda a San Sebastián, ni vamos a hacer que el Guadiana desemboque en el Bidasoa. Tampoco lo vamos a hacer. O sea, por favor, que no se inventen sandeces, por favor, que no se las inventen para intentar hacer política. Me parece que hay cosas más serias. Y luego lo que sí le pido, una cosa muy seriamente. Por favor, no utilicen el tema de ETA para atacar al Partido Popular. No lo utilicen. ¿Vale? Y me gustaría que quien lo ha utilizado y ha hecho insinuaciones grotescas, ofensivas y humillantes, le pida perdón aquí a los diputados de mi grupo que han perdido, en el caso de Mar Blanco, a su hermano asesinado y en el caso de Jaime Mateu, a su padre y a su hermano. Por favor, lecciones sobre cómo se combate el terrorismo, ninguna. Y de algunos que acaban de llegar, por favor, menos. ¿Vale? Hay cosas con las que uno no debe de jugar. Estaba enfadado, Rafael Hernando. Sí. A ver, yo pienso que el partido... Tiene parte de razón, ¿no? Más que parte de razón, yo creo que enfatizar en eso es porque si hay una baza electoral que tiene el Partido Popular es ETA, la lucha contra el terrorismo. Entonces, pienso que le interesa mucho más hablar de eso que hablar de Cifuentes, o le interesa mucho más hablar de esto que hablar del pacto con el PNV para el tema de los presupuestos. Entonces yo creo que han aprovechado una coyuntura de que surge una brecha pequeña en ese debate para decir, me tiro directo a este debate que es el que a mí me interesa tener con Ciudadanos. Porque efectivamente, pues hombre, Ciudadanos pues puede dar alguna lección al Partido Popular, pero desde luego de lucha contra el terrorismo no. Entonces yo creo que en ese sentido, pues Rafa Hernando, que como yo ya bien sabes, no es el perfil político que me gusta, ¿no? Es como un futbolista italiano, ¿no? Un marrullero y tal, entonces es ese tío que sabe estar más a gusto en el barro, más que tirando faltas, ¿no? Entonces este tipo de cosas, pues a Rafa Hernando pues le encanta. Voy a ponerte un vídeo también relativo a ETA que no sé si te va a sorprender, a mí me ha sorprendido. Es José Luis Ábalos, del Partido Socialista, de la ejecutiva de Pedro Sánchez, diciendo esto sobre una hipotética contraprestación a la banda terrorista ETA por diluirse. Vamos a verlo. Y por lo tanto lo único que le corresponde a los terroristas es pagar con su responsabilidad de acuerdo a la ley. Nosotros no nos planteamos, por supuesto, ningún beneficio a cambio de una misiva como la que han hecho, máxime cuando lo hace una banda que está derrotada. No cabe más que aplicar la ley, tanto la penal como la penitenciaria. Y en todo caso, le voy a decir algo más, precisamente porque hay ese intento de revisar nuestra historia reciente en la que este mismo partido ha tenido víctimas considerables. Nosotros no vamos a aceptar que esto suponga una revisión de la memoria y que las víctimas se merecen ser recordadas, pero además que su historia se cuente realmente como fue. Parece que tenemos a los dos grandes partidos, los partidos dinásticos o los viejos partidos, que dicen Ciudadanos y Podemos, haciendo causa común sobre el terrorismo, que fueron ellos los que padecieron el terrorismo, todos los españoles, pero como partidos políticos fueron PP y PSOE. Bueno, parece que hacen causa común. Sí. A ver, yo creo que es evidente que tienen una memoria histórica en su ADN. Es decir, este señor, pues como otros muchos, pues
ha conocido a un compañero de partido que probablemente ha sido asesinado por ETA. Entonces está poniendo nombres y apellidos a lo que es la crueldad de ETA, ¿no? Yo me preocupa un poco, la verdad, me preocupa un poco, porque yo desde luego creo que alguna vez lo hemos hablado con nosotros, ¿no? Los americanos tienen los astronautas y nosotros tenemos a las víctimas del terrorismo, son nuestros héroes. Los héroes en vida de la sociedad española son las personas las familias que han padecido el terrorismo. Entonces yo creo que un pueblo que no es capaz de respetar lo más sagrado que tiene que haber, que son sus héroes, es un pueblo sin valores y un pueblo abocado a la mayor de las desesperanzas. El comunicado de ETA fue una vergüenza, pedía disculpas a una serie de víctimas minoritarias, no sabemos cuáles son, pero muy pocas, porque desde luego no eran ni los guardias civiles, ni los militares, ni los policías, ni los políticos del PP, ni los políticos del PSOE. Entonces, ¿era el que pasaba por allí? Uno que pasaba por ahí, ¿no? Era al único al que piden perdón. Y luego lo que es más importante, si de verdad quieren el perdón, lo primero que tienen que hacer es clarificar los 300 asesinatos impunes que hay todavía de personas que no tienen la suerte de poder decir que el que ha matado a su padre está en prisión, porque ni siquiera se ha esclarecido ese atentado. Entonces yo creo que me alegra que en esto el Partido Socialista tenga una posición razonablemente firme y que bueno, pues que desde luego pues no asistamos a una excarcelación masiva de presos de ETA por un anuncio absolutamente irrelevante y ofensivo. A ti no se te puede, Alfredo, tú no eres sospechoso de ser de izquierdas, tú eres un tipo conservador, eres un tipo de derechas, como la mayoría de los invitados que traigo aquí, porque esta casa, como saben ustedes, tiene un eslogan y un claim que es orgullosos de ser de derechas. No significa eso que no traigamos para los debates a gente que opine completamente diferente. No es el caso de Alfredo Fernández, y en calidad de persona conservadora, persona más cerca de las derechas que de las izquierdas, te quiero hacer una pregunta que yo, que opino, tengo una ideología política muy similar a la tuya, no acabo de entender. Y es que se acusa al gobierno de Zapatero y al gobierno de Rajoy, principalmente al de Zapatero, pero también por continuidad al de Rajoy, de haber cedido ante el terrorismo, de haber hecho un intercambio de cromos para lograr la paz, de no haber derrotado policial y judicialmente a ETA, o al menos no solo policial y judicialmente, sino que ha habido una contraprestación con respecto de los terroristas. ¿Tú crees que esto es así? Yo creo que sí. ¿En qué se ha ayudado a los terroristas? ¿Cuál ha sido el pago? Yo en mi opinión, creo que para mí la gota que colmó el vaso y que hizo que esto, lejos de ser una intuición, fuese una certeza, fue la excarcelación de Bolinaga. Un señor que estuvo prácticamente solo 6 años y medio en prisión, salió por una supuesta enfermedad terminal. De la que murió. De la que murió 2 años y medio después. 2 años y medio después. No hubo posibilidad de hacer a pesar de la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidieron un contrainforme médico que pudiera atestiguar esto, se negó por parte de la Fiscalía. La Fiscalía al final no deja de obedecer cuestiones indicadas por el Gobierno, y la realidad, guste o no guste, es que 180 y no recuerdo, lo leí hace poco, 180 y tantos terroristas han salido a la calle en el periodo de gobierno de Mariano Rajoy, en estos 6 últimos años. Pero no porque los haya sacado del Gobierno. Bueno, pues sí, han cumplido sus penas. Algunos casos, lo que sucedió con la doctrina Parrot, yo soy abogado, no lo he visto jamás en ningún procedimiento judicial. Pero eso fue una cosa impuesta desde Bruselas. No, que haya una sentencia. Bueno, esa misma sentencia se le ha puesto a Reino Unido, y Reino Unido tardó 2 años en ejecutarla. El gobierno español lo ejecutó esa misma noche. Es la única sentencia que se ha ejecutado antes de recibirla formalmente. Yo creo que el gobierno en este caso no estuvo a la altura de las circunstancias y no respetó suficientemente adecuado a las víctimas. La cosa es que las víctimas del terrorismo, con carácter general, pues salvo Consuelo Ordóñez, que por su raza, por su manera de ser, pues sale y lo denuncia y lo dicen los medios de comunicación, pues la mayoría siempre han sido gente muy humilde, que nunca han pedido nada, que nunca han protestado, que realmente son un colectivo pues bastante fiel al Estado y a los gobiernos, con independencia de cuál sea su color, pero creo que no se les ha tratado con la justicia que se les tiene que haber tratado. Y desde luego los terroristas no se les ha tratado con la justicia que se les tenía que haber tratado.
Alguien podría decir, oiga, el País Vasco sigue formando parte de España, Navarra sigue siendo una comunidad autónoma independiente, los presos etarras están redistribuidos por toda la geografía nacional. ¿Dónde están las cesiones más allá de la presunta excarcelación de unos terroristas como consecuencia de una orden de Bruselas? Es decir, si ha habido algún pago por lograr la libertad, iba a decir la paz nunca, no ha habido guerra, había una gente que mataba y otros que morían. Si ha habido algún pago por acabar con ETA, el pago ha sido muy concreto y muy puntual. Es decir, ninguna concesión de tipo territorial, nada más lejos de la realidad. Hoy en el País Vasco, y todas las encuestas dicen que el País Vasco ha vuelto, el nacionalismo ya es una cosa, en fin, no iba a decir no residual, pero en torno al 30-35% de nacionalistas. No sé, a mí no me parece que el Estado se haya arrodillado, como oigo a muchos analistas. Bueno, yo pienso que el hecho de que estén en las instituciones, que por ejemplo el gobierno foral de lo que es el gobierno de la provincia de Guipúzcoa, nada más y nada menos que una provincia de 650.000 habitantes, una provincia española, esté gobernado por EH Bildu, o que Navarra esté gobernado por EH Bildu, pues yo creo que es bastante significativo. Que en Alsasua, por ejemplo, todos los guardias civiles sean agredidos como han sido agredidos, y el apoyo institucional de la Comunidad de Navarra, lejos de ser a la Guardia Civil, que está defendiendo... Pero estos nacionalistas los teníamos antes y después de las presuntas concesiones. Lo que estoy diciendo es que hay una parte que es responsabilidad del Estado. Esos señores están en las instituciones porque el Estado ha querido que estén en las instituciones. Pero es que antes de las presuntas concesiones también había separatistas y gobernaba HB en muchos municipios. Hubo un momento que se les ilegalizó. Luego ha vuelto a legalizarse. ¿Eso entiendes tú que es una concesión? Hombre, evidentemente lo es. Prueba de ello es que después de ilegalizar el IVA Batasuna, ellos han ido creando una serie de marcas que fueron todas ellas ilegalizadas, hasta que llegó un momento en Sortu que decidieron que esa no la íbamos a legalizar. ¿Qué razones había? Pues lo desconozco, pero si se hubiese que legalizar, pues no estarían en las instituciones. ¿Tu conclusión es que ha habido efectivamente un pago político por acabar con ETA? Yo considero que si ha habido un pago político, puedo incluso entender que el gobierno tiene que representar lo que ellos consideran que es el interés general del país, y que probablemente hay un porcentaje, no sé si mayoritario o minoritario, pero que hay muchos españoles que probablemente están dispuestos a pagar ese peaje. Yo no digo que no tengan que pagar ese peaje. Yo lo que estoy diciendo es que tengo mi derecho a criticarlo y a ponerlo encima de la mesa. Y desde luego no mirar para otro lado. Usted ha hecho esta concesión, pues asuma su responsabilidad política, que igual su responsabilidad política supone nada en votos. Y el señor que vota al Partido Popular, incluso aunque sea víctima del terrorismo, va a seguir votando al Partido Popular. Lo que no quiero es que se rían de mí. O sea, no me digan que no ha habido una cuestión política. Borja Semper y todos los PP Pop que hay en el País Vasco han cambiado el discurso respecto al que había con María Sangil. ¿Por qué? Porque había una instrucción política de que había que suavizar esa situación. A mí me da vergüenza ajena que un representante del Partido Popular brinde con champán en el Ayuntamiento de San Sebastián con las personas de EH Bildu, aunque solo sea por respeto a las miles de personas que han dado su vida defendiendo la españolidad en ese territorio. Entonces, no tengo ninguna duda que sí ha habido concesiones por parte del gobierno y que las va a seguir habiendo. Y que con eso no quiero decir que no es lo que deba hacer el gobierno, que probablemente lo que tiene que hacer es borrar, empezar de cero y, entre comillas, ser generosos con quien no merecen esa generosidad, pues desde luego yo lo criticaré. Bueno, Alfredo Fernández, muy clara tu opinión y muy claros tus argumentos, uno detrás de otro, expuestos para demostrar, luego queda el juicio de ustedes, de los espectadores, demostrar que sí que ha habido un pago político por el cese de la actividad terrorista de ETA. Ha sido un placer tenerte aquí. Mil gracias. Gracias a ti siempre. Este libro, Franco Socialista. Es desafiante el titular, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar en la vuelta de publicidad. Además, tenemos solo 2 minutitos de publicidad con su autor, para que nos explique qué es esto, este titular desafiante, este titular provocador de Franco Socialista. A la vuelta de publicidad. Redacción Abierta de Intereconomía, y tal y como les había prometido, vamos a poder hablar con el autor de este libro que tengo aquí. Se llama Franco Socialista. Su autor es Francisco Torres García. Don Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, encantado de estar en esta cadena para poder hablar de este libro.
Los encantados somos nosotros, Francisco. Este libro, para que los espectadores se hagan una idea, detrás de este título, que no me dirá usted que no es un título atrevido y provocador, detrás de este título, lo que viene usted a, me corregirá si me equivoco, lo que viene usted a contar es que detrás de la historia del franquismo ha habido una labor social, muchas veces silenciada, incluso, y esto es algo que me tendrá que confirmar usted o no, deliberadamente silenciada, y usted, sin prescindir de un análisis crítico de la figura del general Franco y de su periodo de gobernanza, y usted pone el acento sobre esa labor social del régimen de Franco. ¿No es así? Sí, bueno, el libro está precisamente, es una investigación académica, yo soy profesor de historia, centrada precisamente en lo que fue la política social del régimen de Franco. Y el título, como bien has dicho, puede resultar un poco chocante, pero la realidad es que a lo largo del régimen de Franco se pone en pie un Estado social, lo que sería la base de lo que conocemos como el Estado del Bienestar, y una serie de derechos que anteriormente no existían para las clases trabajadoras, en fin, que eran la inmensa mayoría de la población española cuando acaba la Guerra Civil. Esto es una enorme transformación social. Es una enorme transformación social, dice usted, Francisco. Sí, es casi revolucionaria, porque en realidad la España de 1975 ya no se parece nada ni a la de 1930 ni a la de 1940. Sí, pasamos de una sociedad a una sociedad subdesarrollada, sería el mejor término, con porcentajes de población agraria en torno a más del 50% o casi el 60%, y esto era imposible que una sociedad, un país se desarrollara en estas condiciones. Pasamos a una sociedad urbanizada, moderna, de clases medias. Tenga usted en cuenta que antes de la Guerra Civil, sin tener en cuenta los destrozos de la guerra, pues la clase media podía situarse, siendo generoso, sobre un 25% y la clase alta 1-2%, es decir, una cifra realmente baja. Cuando llegamos a 1975 nos vamos a cifras superiores al 55% de la clase media y más del 5% de lo que llamamos clase alta, aunque sean términos un poco difusos hoy. Pero lo más importante es que dentro del sector, lo que llamaremos, ahora se dice, ¿no?, las clases populares, de ese 30 y tantos % que quedaba, una parte ya estaba en condiciones, ellos mismos se veían esas condiciones de progresar. Actualmente estamos en un movimiento contrario de reducción de las clases medias. Todo eso junto con convertirnos en una sociedad urbana, una sociedad que vive en ciudades, una sociedad que se transforma, que deja atrás el analfabetismo, los problemas sanitarios, las tasas de mortalidad infantil, maternal, etcétera, altísimas. Esto es una revolución silenciosa y naturalmente después silenciada, y mucho más actualmente, donde parece que un señor que se llamaba Felipe hizo todas estas cosas. No es verdad, pero bueno, ya se sabe que ahora, por ejemplo, con quitarle el nombre y la placa a los hospitales, pues ya tenemos la solución. Señor Torres, usted habla, el subtítulo del libro es La Revolución Silenciada, 1936-1975. Silenciada, ¿entiende usted que ese silencio es deliberado? Es decir, hoy se oculta deliberadamente la labor social del franquismo. Bueno, se oculta tanto que parece ser que la seguridad social no fue creada por el régimen de Franco. Es decir, existe una maniobra clara, no solo desde ámbitos académicos, periodísticos, etcétera, destinada a casi el bienestar, nace con, y sobre todo con los años de gobierno del Partido Socialista, y esto no es cierto. Es más, se da el contrasentido de que muchas de las reivindicaciones de tu tipo de vista de la protección laboral, el trabajador, etcétera, que se hacen ante los famosos recortes y demás, son siempre con respecto a la de 1975, 1976, que es la última ley franquista de relaciones laborales. Y por lo tanto esta está ahí. Cuando se está reivindicando determinadas cosas, se está reivindicando en función de lo que se tenía, no de lo que no se tenía y que se quiere alcanzar. Y esto es lo que de alguna manera se quiere ocultar. Voy a poner un ejemplo para que los espectadores lo entiendan. Ahora que está de moda este tema de las pensiones, pues naturalmente había en una de las cadenas de televisión, había un debate y hablaban de que el cálculo de la pensión y las cotizaciones debían estar como en la ley de 1967.
bueno, pero no decían que la ley de 1967 naturalmente era la de Franco. En este sentido se ha producido esa revolución. Yo que he sido estudiante hemos pasado de negar, ¿no?, el desarrollo económico español entre el año 1955 y el año 1974 a decir que Franco es culpable del atraso español. Bueno, estas son cosas absolutamente sorprendentes. Y en el libro yo lo que vengo a demostrar es lo que fue toda esa obra social, tanto primero el planteamiento ideológico, el planteamiento del discurso, del programa político, como luego lo que se debe hacer con un político, ¿no? Ver si se ha cumplido lo que prometía. En este caso yo creo que dejo naturalmente la decisión al lector, pero desde mi punto de vista naturalmente se cumplió pues un porcentaje altísimo, por no decir el 100%, a lo que Franco se había comprometido a lo largo de una serie de discursos que formaron su programa, en este sentido, su programa social. Señor Torres, ¿cuáles son los fundamentos ideológicos en los que se basó el régimen para desplegar toda esa actividad, toda esa labor de política social? ¿De dónde nace? ¿Dónde vive? Sí, hay tres elementos, a mi juicio, por ser sintético. En primer lugar, lo que son comunicaciones sociales que ya existían en el periodo de entreguerras y que Franco asume en el primer manifiesto de Las Palmas. Dice, yo no vengo a quitar ninguna de las realizaciones sociales que se han alcanzado, y del constitucionalismo social, que en realidad pues aparece en la Constitución de 1931, no porque fuera la de la República, sino porque la anterior era de 1876 y eso no existía en 1876. La Constitución de la República incluye una serie de artículos sobre estas cuestiones propuestos por el Partido Socialista Obrero Español, pero que jamás se cumplieron, se quedaron ahí puestos y naturalmente se aplican y se cumplen dentro del régimen de Franco. En segundo lugar, la doctrina social de la Iglesia, y en esto Franco es muy taxativo en sus discursos. Cuando se hace el Fuero de los Españoles, que es la primera carta constitucional del régimen de Franco y que es de tipo de derechos sociales, pues naturalmente se hace, además por invitación de Franco en el preámbulo, refiriéndose a la doctrina social de la Iglesia. Y luego el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera en la parte social que he incorporado. Estos tres elementos son los que Franco junta, porque en este caso es responsabilidad suya, es decisión suya, naturalmente el último factor de decisión, ir por ese camino de reformas sociales. Eso lo hace, había una frase de Arres interesante que decía que esto se hace por conciencia y no por conveniencia, y esto es lo que va a aplicar el régimen de Franco. Esos son los tres caminos que él utiliza o que él junta de alguna manera para poner en pie este programa social. Señor Torres, se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría despedirle sin que me enumerara de manera muy sucinta cuáles son a su juicio los principales hitos sociales que se le debe al general Franco. Bueno, en 2 minutos sería imposible. Pero vamos, básicamente yo creo que todo lo que es la protección, primero, además se hace en una escala, ¿no? Primero los trabajadores industriales, luego los campesinos, funcionarios, etcétera, como casi todas las aplicaciones en Europa. Pero básicamente todo lo que es la cuestión de la protección social, laboral, es decir, es que antes pues no existían los inspectores de sanidad, es decir, todo lo que es la infraestructura sanitaria española, todo lo que es la lucha, se llamaban así además, las campañas sanitarias, el acabar con el analfabetismo y naturalmente favorecer el desarrollo educativo. Es decir, es que, por poner un ejemplo en este apretado, hasta las cestas de Navidad son un invento franquista, es decir, estaban casi de imposición, algún tribunal ha dictado sentencia recientemente diciendo que son un derecho adquirido, es decir, todo lo que son protección a la familia a través de los componentes de lo que se llama el salario familiar, es decir, los componentes para la familia. Hoy tenemos la protección familiar más baja. En esa época existían, pues desde el cheque bebé, que no es un invento de Zapatero, sino que existía desde casi principio del régimen de Franco, a las ayudas de matrimonio, etcétera. Naturalmente, la política de la vivienda. Nos convertimos en un país de propietarios. Y sobre todo yo diría que lo más importante es que dio a los españoles, sobre todo en los años, ya en los años 60, la idea de que uno podía progresar, de que era posible saltar de un lado a otro de la escala social, que había una movilidad y por lo tanto con ese esfuerzo se podía salir adelante. Y la gran obra pues está ahí, es lo que queda. Mucha gente la ha olvidado porque no la ha vivido, pero se está viendo esas deudas, de esas rentas, ¿no? De esas rentas sobre todo para la familia. Francisco Torres García, Franco socialista, la Revolución Silenciada 1936-1975, de la editorial Ímpetu. Ha sido un placer poder hablar con usted y le agradezco mucho aquí su presencia en la redacción abierta. A vosotros ya a vuestra disposición.
Vamos a publicidad y enseguida estamos con las noticias positivas, con Adrián Arzuaga y con Mikel Uribe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta en esta última media hora, exactamente 26 minutos de la sembladura de la redacción abierta. Hoy es martes, son las 8 de la tarde, las 8:05 de la tarde. ¿Qué toca? Las noticias positivas con Adrián Arzuaga Laborde. Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Y tú? Muy bien. Adrián Arzuaga Laborde ha traído un invitado, Asier Uribe Etxebarria. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Encantado. Te ha salido la primera, ¿eh? Hombre, es que a mí todos estos apellidos euskaldunes me parecen fantásticos. Es poesía. Me parecen, os lo prometo, me parecen muy bonitos. Y los nombres también. Me gustan más los nombres de mujer que de hombre. Hombre, si no tu mujer se preocuparía. Pero... Los nombres, estoy diciendo. Hay una anécdota muy famosa con respecto a los apellidos vascos que cuenta Fernando Savater en una expedición que hicieron junto con el gobierno vasco. El gobierno creo que era del Lehendakari Ardanza, que se fueron a Argentina, a Buenos Aires, creo que era una casa vasca en Buenos Aires, y el Lehendakari le presentaba a muchos consejeros que habían viajado a Buenos Aires, todos consejeros de apellidos interminables, de apellidos vascos, y le decía a la audiencia bonaerense, le decía, como ustedes podrán comprobar, nosotros de españoles tenemos pocos. Bueno, pues, ¿cuál fue la respuesta? La carcajada atronadora del auditorio, porque ellos identificaban todos esos apellidos vascos larguísimos con la quinta esencia de la españolidad. Nos ha fastidiado. O sea, se morían de la risa los bonaerenses. Oiga, pero si precisamente ustedes más españoles no pueden ser. Listo, los argentinos, algunos. Vamos a hablar de noticias interesantes hoy, de noticias positivas, en concreto de una noticia positiva. Ahora, los dos nos vais a explicar para hacerlo lo más comprensible posible. Pero antes vamos a hablar de algo que no es tan positivo y vamos a hacer una excepción en esta sección. En el fondo sí es positivo. Bueno, pues ya está dándonos una pincelada de lo que vamos a abordar en los próximos 2 o 3 minutos. No nos vamos a llevar más, pero aprovechando que tenemos a Adrián Arzuaga Laborde y a Asier Uribe Etxebarria, que son un guipuzcoano y un vizcaíno, que si no directamente, sí, por conocidos, han sufrido particularmente la presión del terrorismo de ETA. Me gustaría que me dierais cada uno vuestra opinión al respecto del comunicado este que hizo la banda terrorista el otro día. Adrián. Para mí es muy fácil. Cambio de tercio, como dirían los taurinos, pasar realmente de página, de una vez por todas, que cada palo sujete su vela, que aquí es verdad que ahora hagan lo que en parte han dicho, pero para mí la noticia positiva, que era lo que iba, es que con este cambio de ciclo, que hemos vivido un bloqueo durante muchos años, que Asier nos va a trasladar luego un poco su modelo de aprendizaje, que va muy alineado con estos cambios de ciclo, después de este bloqueo experimentamos una apertura en todos los sentidos, del turismo, de la economía, aquello que antes podían los de fuera, cuando digo los de fuera del País Vasco, ver como un entorno hostil, ahora es un entorno amigable, en todos los sentidos. Y una de las figuras que destaca en el plano económico de emprendimiento, de la innovación y en algo tan apolillado como históricamente ha sido la banca, pues el proyecto que nos va a contar Asier es más que interesante. Ahora vamos enseguida a Asier con el proyecto, pero a ti que te ha reconfortado este comunicado oficial, todo lo oficial que puede ser un comunicado de una banda de asesinos. En fin, es el comunicado oficial de ETA, en el que recuerdo que pide perdón a algunas víctimas. A la inmensa mayoría no, hay que recordarlo. Es un comunicado dirigido exclusivamente a lo que llaman el pueblo vasco, el resto de españoles donde se cometieron la inmensa mayoría de los atentados. Parece que no tenemos nada que disculpar. Y el perdón a las víctimas son víctimas que literalmente no tenían nada que ver con el, entre comillas, conflicto. Es decir, el señor que pasaba por ahí, los políticos del PP, del PSOE, los empresarios, los militares, los guardias civiles, los policías, todos estos están excluidos de esas disculpas. Sí, hombre, yo tengo que ser franco y no me he leído el comunicado. O sea, el tema de ETA a los vascos en general, yo llevo 20 años fuera del País Vasco y casi todos en Madrid. Pero el tema yo no lo he leído porque, sobre todo, aparte del enorme sufrimiento que provocó, yo creo que la mayor parte de los españoles y de los vascos en concreto nos generó un hastío y un aburrimiento
terrible. O sea, yo por eso estoy con Adrián, lo que queríamos todos, y se ha conseguido en gran parte, y ahora ya se tiene que conseguir, es pasar completamente de página. Fue unos años de plomo, fueron unos años de plomo, por supuesto, terribles en lo que se supone violencia y terrorismo, pero también en el entorno, en el ambiente, fíjate, en la cantidad de gente, de vascos que vinimos. Yo no vine por ETA, yo vine por muchas razones, por razones profesionales, por razones de querer ver nuevos horizontes, pero la cantidad de gente que salió del País Vasco, que ya no podía más. Entonces yo, por eso te digo, yo estoy muy de acuerdo con Adrián, que por encima de todo lo que genera es ganas de pasar página, de alivio. Hay que solucionar muchas cosas, como tú bien dices, se tiene que pedir perdón a todas las víctimas. Creo que es pedir peras al olmo, creo que va a ser pedir peras al olmo, pero hay que resarcir al que se tenga que resarcir, hay que solucionar lo que quede pendiente de solución, pero sobre todo para los españoles y los vascos como españoles que somos, pasar página y mirar hacia adelante. Sea como fuere, objetivamente es una buena noticia, en el tanto que una banda criminal deja de matar y que el País Vasco sigue siendo parte esencial de España, que era el principal objetivo que reclamaba la banda. Es una buena noticia, obviamente, que la ETA deje las armas, a pesar de ese perdón a medias y de todas estas canalladas que ya estamos acostumbrados. Vamos a lo interesante. Hablemos del futuro. Sí, exactamente. Y el futuro es el presente. Y el presente, en un término que nos va a entender todo el mundo, es la democratización de la banca, la industria 4.0 del plano financiero, que no tiene nada que ver con el vídeo que estamos viendo. Sí, estoy pidiendo hace un ratito que lo quitaran, pero vamos, ya acaba. Bueno, para mí el mensaje es muy sencillo. Gracias al gran conocimiento de la industria financiera, de la innovación, del conocimiento también de las carencias que ha ofrecido el sector de la banca e industria auxiliar, al final buscamos soluciones muy perfiladas que históricamente quizás estaban solo al acceso de ciertos perfiles quizás no más habituales, pero existe una alternativa que ahora ser, como responsable de la firma de Finanbest, repetiré la marca y cómo acceder a su web varias veces, pero sí que no quiero quitar ni un minuto a Asier Uribe-Etxebarria, lo has dicho tú mejor que yo. ¿Cuál es su propuesta de valor? Así que, Asier, por favor, cuéntanos el informe que habéis hecho, de dónde sale esto, a dónde va, de dónde venimos y a dónde vamos. Sí. Pues mira, va un poco en línea. Yo he estado, por cierto, suelo venir mucho a esta casa, que me tratan muy bien, dicho sea de paso. Muchas gracias. Eso es un placer. Entonces, él va un poco encardinando con el tema de la libertad y bueno, pues la apertura, ¿no? Y la felicidad. Una de las formas que tenemos de conseguir libertad y conseguir felicidad es a través del ahorro. Nosotros hicimos recientemente, el día, me parece que el 20 de marzo, el Día de la Felicidad. El 20 de marzo emitimos una nota de prensa en el cual contábamos una serie de cosas muy importantes que probablemente no sepáis. Una de ellas es que ahorrar produce más felicidad en el 80% de las personas que hacer deporte, que una comida en buena compañía, en un choco. Ahorrar genera más felicidad que una buena comida. Adrián, ¿tú qué opinas? Déjale terminar, que se va a meter en un barro. Sí. Déjale. No, pero es verdad que el ahorro, y fíjate, los españoles en parte hemos sido infelices financieramente porque no teníamos buenas alternativas. ¿Conocéis a alguien, de verdad, cuando hablas con la gente que tiene, no los grandes clientes de banca privada, pero cuando hablas que tiene 20.000, 30.000 euros, 5.000 euros, siempre se quejan de cómo le tratan en la todo el día como con el agua por el, ¿no? Sí, el agua al cuello. No me ofrecen buenos productos, no ahorro lo suficiente, donde estoy invertido no me da suficiente rentabilidad. Entonces, eso es un tema que genera felicidad. Genera felicidad, ahorrar genera felicidad, genera más felicidad ahorrar que heredar. Ostras, esa es nueva, ¿eh? Sí. ¿Tú has heredado? Yo no, y espero heredar dentro de mucho. Pero fíjate, hereda bien, lo importante es heredar bien. Pero, por ejemplo, otro tema que genera mucha felicidad, y en eso los españoles somos los primeros de Europa
a ahorrar con tu pareja, las parejas que ahorran juntos son mucho más felices. ¿Los dos o...? Los dos. O ella. No, pero ¿cómo que ella? O él, o quien sea, sí, vamos, sea. ¿no? Pero... Bueno, que ya nos van a sacar los arreglos. No, pero es las curioso. parejas que ahorran juntos, sí. Y en eso dices que en cuanto a ahorrar juntos somos los primeros de Europa. No, en cuanto a la felicidad que genera ahorrar juntos. Sí, me encaja porque además los españoles somos particularmente familiares y, en fin, exacto. Me imagino a un noruego y a una noruega ahorrando juntos y que, en fin, pero a dos españoles... Yo sé que, Rafa, podemos compartir las huchas. Y nos vamos a un viaje. No, estuvimos en Noruega nosotros hace unos años y decíamos, ¿dónde está la gente? No había nunca nadie por la calle, o sea, es una cosa curiosa, por eso dice que efectivamente son completamente diferentes a nosotros. Nunca hay nadie por la calle. Entonces... Estamos en un breve inciso, estamos en Intereconomía haciendo un nuevo programa, haciendo entrevistas a embajadores de todos los países, y siempre que les pregunto durante la entrevista cuál es la principal virtud que ven en los españoles, siempre, de manera indefectible, dicen la misma: el concepto de familia que tenéis. Lo mismo. Bueno, y eso que nos están machacando... Pero que parece que es algo que, bueno, parece no, sabemos todos que un noruego, un alemán, incluso un francés, a los 18 años sale de casa y adiós muy buenas, no lo vuelven a ver. No, bueno, y la familia ha sido el sustento de la crisis. Ah, bueno, sin familia este país no hubiera salido como ha salido de la crisis. Sin ninguna duda, el sustento de la crisis. Continúa, sí, con ese concepto de la felicidad asociada al ahorro, que es muy interesante y que yo desde luego no me lo había planteado, que ahorrar pudiera generar felicidad. Genera felicidad, pero no solo genera felicidad, sino que además tenemos un problema, porque hay aquí una mezcla de que somos infelices porque ahorramos mal y hay alternativas mejores de ahorro, que es lo que nosotros hemos traído a España con Finanbest. Ya desde hace muchos años en otros países como Estados Unidos, como los países anglosajones, que de felicidad saben menos que nosotros, pero de ahorro saben mucho más. Es que ojo, Sí, vamos, absolutamente de acuerdo. Bueno, por la cuenta que les trae, porque ya sabéis que un norteamericano, si no ahorra cuando se encuentra la jubilación, se tiene que ir a pedir a la puerta de la iglesia, porque no tiene de qué vivir. Eso es duro, ¿eh? Sí. Un norteamericano, por la cuenta que le trae, ahorra bien. Entonces, ¿cómo ahorran los norteamericanos? Pues evidentemente ahorran como deberíamos ahorrar todos, que es como el proceso de los grandes patrimonios de la banca privada, que aquí solo estaba al alcance de unos pocos, allí lo habían trasladado mediante la digitalización, mediante poder hacer tus ahorros a través de Internet, lo habían puesto al alcance de cualquiera. Nosotros eso lo vimos, yo estuve implantando un gran banco en México y estábamos viendo cómo dar la mejor manera de ahorrar a cualquier tipo de inversor. Y dije, joder, si esto en México es un país mucho más retrasado que nosotros, hemos sido capaces de importarlo desde Estados Unidos, hay que llevarlo a España. Qué bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, bajos costes, diversificación global, los mejores fondos del mundo, sin conflictos de intereses. No tenemos producto propio, buscamos entre todos los productos del mundo los mejores para ti. Y hay un tema fundamental, que es que sea especialmente adecuado a tu perfil. El proceso de inversión que tenían los grandes clientes, los grandes patrimonios, era un proceso de 4 pasos, que era qué es lo que realmente necesitas, mediante qué combinación de productos consigo algo que sea adecuado para ti, busco los mejores productos para ti al menor coste y te lo vigilo, te vigilo tus inversiones. Eso estaba solo al alcance de unos pocos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos llevado a Internet. Democratizar el modelo. Democratizar el modelo. Qué bueno. En Estados Unidos funciona magníficamente, mucho más rentabilidad, mucho menos riesgo y por tanto... control. Mucho más control. De tu mañana. Y por tanto, mucha más felicidad. Una pregunta que me viene ahora. ¿Puede ser que el sistema de banca tradicional, que ha tenido mucho peso en las decisiones de este país, haya provocado idiotizarnos en base a la no necesidad de ahorro debido a las supuestas pensiones que ya vemos que no vamos a tener? Yo particularmente no creo que ya lo anuncian, ¿no? No, las pensiones ya no están garantizadas. Eso que no, lo que sí que está garantizado es que nos cojan parte de lo que generamos, eso está claro, supuestamente para unas pensiones. Pero puede ser que fruto a las nuevas tecnologías, a esta globalización también de la comunicación en el ámbito financiero, nos permita desanclarnos de la dependencia del sistema, ¿no? De alguna manera esto nos libera de las cadenas y nos permite decidir nuestro futuro, que hasta alternativas como la vuestra de Finanbest pues no había.
O sea, el mensaje para mí es, oiga, usted decidirá, pero por lo menos ahora tiene herramientas a su alcance. Claro, si yo lo cuento mucho, la gente tiene que... La gente ya no discute que es mejor comprar en Amazon, o que los billetes de avión, o que el viaje de verano es mejor ver en Internet, y sin embargo seguimos anclados a nuestras entidades tradicionales. Seguimos anclados a ellas. Y como la rentabilidad al final de un cliente, que yo he estado 20 años en banca, depende mucho, es un juego de suma cero. Si yo te meto muchas comisiones, yo gano mucho, pero tú ganas poco, ¿nosotros qué decimos? Oye, vamos a tener una estructura muy pequeñita, vamos a quitar todas las comisiones y por tanto tú tienes mucha más rentabilidad. Claro. Ese es el modelo, es un modelo muy sencillo. Yo, como no tengo estructura y no tengo conflicto de intereses, no te intento vender algo que me interesa a mí. Soy independiente, soy libre para venderte lo mejor que hay en el mercado. Pues esa rentabilidad adicional va para ti. O sea, eso es el modelo. 10 trozos de la tarta, en vez de que 6 se los coma la distribución, nos la repartimos entre menos jugadores. De ahí entiendo un poco el concepto de industria 4.0, ¿no? Efectivamente, y por eso la gente, aquí hay dos cosas que la gente entiende muy bien. Si tú entiendes que comprar en Google y comprar en Amazon, comprar tus billetes si ves televisión en streaming, y entiendes que es mejor, más cómodo, más práctico, eliges lo que tú quieras, abre tu mente y mira también alternativas tradicionales. Haz la prueba, métete en Finanbest, mira lo que ofrecemos, prueba con una cantidad pequeña, ves que tienes un mejor servicio, que tienes mejores productos, que tienes más rentabilidad, y si te gusta, sigue en esa vía. Porque además hay un tema muy importante, fíjate, que yo lo suelo contar y la gente lo entiende perfectamente. Mira, cuando vamos a contratar una hipoteca, no somos perfectamente conscientes y nos pegamos porque nos bajen el 0,50. O sea, tú tienes una hipoteca, la hipoteca media en España son 80.000-90.000 euros. Y tú dices, oiga, entre que me cobren un Euribor más 0,5 o que me cobren un Euribor más 1, es que hay mucha diferencia. Coño, es que son 300, 200, 500 eurillos mes tras mes, tras mes. Es dinero, desde luego es dinero. Claro, y nosotros, que somos capaces de reducir las comisiones 1,5, no medio punto, no 0,50, 1,5 sobre lo que te están cobrando en tu entidad tradicional, es que haz los números, 1,5 más para ti, mes tras mes, tras mes, tras mes. Dos preguntas, Asier, que me vienen a la mente. Yo entiendo que las personas que nos puedan estar viendo, la confianza, que es el vehículo de relación, bien sea con el banco o bien sea con el churrero, la clave está en, bueno, el banco se supone que tiene una serie de normas a cumplir, se supone que ofrece unas garantías. Entiendo que vosotros también tendréis una respuesta ante lo que pueden identificar como una incertidumbre. Esto es un chiringuito. Claro, yo el Santander sé lo que es, yo el BBVA sé lo que es, pero Finanbest no sé lo que es. ¿Dónde está la sede física? ¿Con quién puedo hablar personalmente? Es decir, hay una reticencia aún con respecto a no con respecto a comprar viajes por Internet, pero sí con respecto a contratar servicios bancarios vía Internet. Fíjate, pero eso es importante y por eso yo soy un gran defensor, y lo he dicho en multitud de foros, de que las empresas que trabajamos principalmente por Internet, pero que nos dedicamos a salvaguardar y a cuidar los ahorros de la gente, tengamos la misma normativa. Hay gente que dice, oye, por Internet que tengan menos normativa, que sean más flexibles, más ágiles. Yo me niego, siempre lo he dicho en todos los foros, no. Nosotros tenemos que tener la misma normativa, y nosotros en nuestro caso somos una agencia de valores regulada por la CNMV. Claro. La gente, y ya no con nosotros, dos temas muy importantes. Cuando alguien vaya a invertir, que entiendan perfectamente dónde van a invertir, y que si no es una entidad de las grandes, que comprueben, que se vayan a la CNMV, que vean que es una entidad registrada, que llamen, que vayan a visitar las oficinas. Nosotros somos una agencia de valores registrada y autorizada por la CNMV. Nuestro custodio y depositario, el dinero de la gente nosotros lo gestionamos, pero está depositado en BNP Paribas, el mayor banco de Europa. Nosotros, los productos en que invertimos, los ahorros de la gente, se invierten a través de Allfunds, que es la mayor plataforma de fondos del mundo.
Donde hay más fondos de inversión del mundo es en Allfunds. Nadie da acceso, ningún banco te da acceso al Allfunds. Nosotros damos acceso a nuestros clientes al Allfunds, pero hay 50.000 fondos de las mayores gestoras de fondos del mundo. Vanguard, BlackRock, que son gestoras que son las mayores del mundo. 2 billones de dólares bajo gestión, 4 billones de dólares bajo gestión, inmensas, gigantescas. Nosotros, nuestros clientes invertimos, son mucho más grandes y mucho más seguros que cualquier... Bueno, más diversificado que cualquier banco español. Con mayor cobertura. Entonces, agencia de valores regulada por la CNMV, dinero depositado en BNP Paribas, mayor banco de Europa, fondos a través de Allfunds, mayor plataforma de fondos del mundo. Cualquiera que vaya a invertir en una entidad que no sea de las tradicionales, que haga estas comprobaciones. Que lo mire, que le convenzan, que entienda el producto y entonces que invierta. Oye, ¿y dónde nos pueden encontrar para contarles todas estas cosas? Pues mira, estamos en Plaza Castilla, o sea que no podemos estar más céntricos. Deja los juzgados, ¿no? Digo, pues... de esos clientes no queremos, ¿eh? De esos no queremos. Estamos en Plaza Castilla, nos vienen clientes a visitar, por supuesto. La página web es finanbest.com, nos pueden mandar un correo, te ayudamos. Pueden llamarnos pues simplemente para preguntar cómo funcionamos, para asesorarse, para contarnos cuáles son sus dudas. Y contrastar, ¿no? Y contrastar. En base a lo que tienen ahora, ¿qué es lo que les podríais ofrecer? Entiendo. Efectivamente, y decirles, oye, este fondo que tienes ahora mismo, pues no es adecuado para ti, tiene demasiado riesgo, es demasiado caro, mira estos otros fondos, cómpralos con nosotros o cómpralos con otros, si no hay problema, míralo. Esto es lo que hacía antes, Asier, la banca privada, que era exclusiva para unos clientes, en fin, con mucho dinero y con mucho ahorro en el que invertir. Ahora lo puede hacer cualquiera. No, es que precisamente esto es la democratización de la banca privada. Nosotros, tal como se llama el modelo en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, es la democratización de la banca privada. Poner al alcance de cualquiera lo mejor. Claro, el prejuicio que seguro que sigue operando en mucha gente, en muchas cabezas, es que esto es de ricos. Pues ya no, ¿no? No, en absoluto. Esto era de ricos. Como volar, como ir en avión, como irse de vacaciones. No, esto ha cambiado y ahora ya no es de ricos. Gracias a Internet está al alcance de cualquiera. Estamos, insisto, de oficina física, pero hemos quitado todos los costes que no aportaban valor. Pues oficinas, 400 oficinas. Si es que tú que eres un pequeño ahorrador, ¿para qué quieres 400 oficinas? Lo que quieres es que te ofrezcan un buen producto a bajo coste. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pues desde luego es muy interesante. A mí me están convenciendo. A mí también, a cualquiera. Yo entiendo que a cualquiera que nos esté viendo por la televisión, por este programa de la redacción abierta, están ofreciendo un producto, una empresa española que se pretende democratizar el ahorro. Ahí es nada. Yo creo que todo lo que sea democratizar... No, además que mi tía Herminia y mi madre, que me estarán viendo, que les mandamos todos un abrazo. Desde luego. Finanbest, mamá. Finanbest, ya está bien de que te tomen el pelo. Y además que sean clientes de Finanbest, porque si no vendrá un americano y nos acabaremos haciendo todos clientes del americano. Sí, tipo Amazon, ¿no? Eso, o sea, la fórmula de... Llegará en un año, en 2 o en 3, llegará un americano, se gastará 40 millones de euros de publicidad y entonces es cuando todo el mundo se hará cliente. Bueno, pues que no. ya existe una empresa española haciendo cosas de estas en España y tomando, eso sí, el modelo anglosajón. Estáis replicando el modelo de sociedades donde el ahorro, más que una tradición, es una necesidad imperiosa. Hay que ahorrar para poder sobrevivir a partir de los 65 años. Bueno, pues vosotros estáis cogiendo ese modelo norteamericano con todas sus virtudes y sus beneficios y lo estáis tratando aquí. Exactamente. Lo estáis replicando. Exactamente igual que en el resto de los órdenes de la vida, a los servicios financieros tenía que llegar. Bueno, ya ha llegado hace tiempo. En España nos está costando un poquito más. Entonces, en España tenemos un modelo de adopción, esto es interesante, de casi cualquier nueva tecnología, muy curioso. Sabéis que en España cuestan en entrar las cosas y cuando entran con una curva brutal. Es verdad, ¿eh? La telefonía móvil es un ejemplo en España. Efectivamente. A todos nos costó, todo el mundo decía... Las suecas también, ¿no? Eso no me tocó a mí. A mí tampoco. Pero aquí el Adriancho se ve que tuvo más suerte que nosotros. San Sebastián es un buen sitio para veranear. Lo de la tecnología que estabas diciendo. En España somos reticentes hasta que descubrimos que el amigo, que el vecino, que el familiar lo tiene y dice...
ah, coño, que era bueno. Y a partir de ese momento se dispara. ¿Os acordáis con los primeros móviles que todo el mundo decía, joder, qué vergüenza, cómo ir con un móvil por la calle? ¿Os acordáis? Que nadie, todo el mundo decía. Pues costó en entrar. Cuando entró la curva fue así, terrible, inclinadísima. Esto va a ser igual y ya debiera serlo, porque las ventajas son, vamos, todas las que he contado. Pues así es, qué gusto, una empresa española con una pata en Bilbao, si no me equivoco, que nos pueda asesorar y explicarnos cómo hacer las cosas de manera más eficiente en base a algo tan importante. Los vizcaínos y en particular los bilbaínos siempre han tenido una relación muy estrecha con Madrid. Saben ustedes que fueron los bilbaínos los que construyeron la Gran Vía. La Gran Vía de Madrid es obra de vizcaínos y de arquitectos vizcaínos. La Feria de Abril, Bonaplata e Ibarra. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues aquí tienen a otro bilbaíno asentado en Madrid, yendo a la vanguardia, en este caso, de la banca que antes se conocía como la banca privada y que ahora está al alcance de todos. Asier Uribe Etxebarria, ha sido un placer. Un placer conocerte. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Una gozada, fíjate, con este elenco de invitados. Hombre, pues que tenemos la suerte de traer a contar sus buenas noticias. Informativo de Intereconomía.